Egun on denoi, ongi etorri gure erakundeko pertsonei aitortza egiteko ekitaldi honetara. Bienvenidos, bienvenidas a este acto anual de reconocimientos a las personas de la OSI Barrualde Galdakao. Como directora de personas es un placer poder conducir el acto de hoy. A pesar de la situación epidemiológica, hemos decidido seguir adelante con el acto de reconocimientos a las personas por considerarlo totalmente estratégico. El valor que tienen las personas y el trabajo que realizan en su día a día, aquellas labores que son dignas de mención, es importante encontrar el momento para seguir reconociéndolas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en el acto que estamos iniciando. Por otra parte, queríamos retomar el acto anual con presencia física en este salón de acto de todas las personas de la organización que pudieran venir, pero no ha sido posible porque también teníamos que poner medidas de seguridad. Por tanto, además de poder contar con la presencia de algunas personas en el salón de actos, hemos establecido una conexión streaming para que en directo se pueda, quien buenamente, por su agenda, pueda presenciar el acto, así lo haga. Así que, esperamos que el acto os guste, que sea de vuestro interés y, fundamentalmente, tener muy en cuenta que lo que estamos aquí todos es para reconocer el trabajo de profesionales, de compañeros y compañeras. También quiero mencionar que habitualmente este acto de reconocimiento englobaba los reconocimientos a jubilaciones, personas pensionistas y profesionales que hacían 25 años de servicio. Pero también como medida, cautelar y además por dar a cada cosa su valor y su espacio, lo vamos a hacer en dos actos diferenciados. Este último tendrá lugar previsiblemente en febrero y esperamos que pueda ser de presencia física. Por tanto, daros las gracias por vuestra atención y comenzaríamos con el acto de hoy. Le doy la palabra a Jon Guajardo, director gerente de la OSI Barrualde Galdakao. Bueno, eskerrik asko, Amaia. Pues, eguerdion, eskerrik asko zure lanagatik. Bueno, nire aldetik esan nahi dut pozik gaudela ekitaldi hau. Egin ahal izan dugulako, momentu zailak bizi ditugun arren. La verdad es que es un privilegio, es un orgullo el estar aquí, aunque con las limitaciones que comentaba Amaya, pues lo hemos tenido que readaptar este acto, ¿no? que hubiera sido mucho más bonito, pues si lo hubiéramos podido hacer con toda la gente llenando el salón. Pero bueno, estamos aquí con un objetivo y es el reconocer el trabajo de muchos de los profesionales, muchos y muchas de las profesionales que trabajamos en esta OSI Barrualde Galdakao. Lo cierto es que somos una organización reconocida por la parte más importante de todo, que son nuestros propios pacientes, nuestra ciudadanía. El reconocimiento mayor es el día a día, el que trabajáis cada día, que trabajamos cada día, por intentar cumplir nuestra misión, por ayudar a mejorar la salud de nuestros ciudadanos, de nuestros pacientes. Y yo creo que ese es el mejor reconocimiento que podemos obtener, y es un reconocimiento general. La verdad es que somos una OSI privilegiada, porque la mayor parte de los profesionales y de las profesionales que trabajamos aquí, lo hacemos con orgullo de pertenencia y con ganas. También se nos reconoce desde otros puntos de vista y también se va a reconocer aquí y se va a mencionar algunos de los proyectos, algunas de las actuaciones que se han tenido durante este año 21, este año especial, por otras organizaciones, por el propio departamento, por otras asociaciones, por distintos foros que de alguna manera pues dicen, oye, lo estáis haciendo diferente, lo estáis haciendo mejor, y yo creo que ese es el orgullo de poder estar aquí
compartiendo con vosotros y con vosotras este ratito, tanto los que estéis aquí como los que nos puedan ver desde distintos puntos de la OSI, Barrualde Galdakao, o que lo puedan ver posteriormente. Te preguntas, ¿y por qué? ¿Por qué somos reconocidos? ¿Por qué ahora estáis y vais a estar reconocidos de una manera especial un grupo de personas? Pero en general digo, ¿por qué nuestra OSI tiene un reconocimiento mayor o mejor que otras OSIs y que otras organizaciones? Con todas las dificultades que tenemos. Pues yo creo que es eso, es por los valores que tenemos como profesionales. Justo en estos últimos meses estamos trabajando en cómo hacer el nuevo plan estratégico, en esa reflexión estratégica en donde queremos definir hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que tenemos que trabajar más intensamente durante estos años. Y hemos vuelto a ver qué es lo que nos caracteriza como organización, cuáles son los valores, cuáles son nuestros principios, cuál es nuestra personalidad. Y hemos pedido opinión a todos vosotros y vosotras, y la verdad es que tengo que agradecer y tenemos que agradecer también la gran participación en ese apartado que es cuáles son los valores que nos caracterizan, en donde han participado casi 600 personas, 600 profesionales diciendo lo que ellos creen, lo que nos caracteriza. Y ya está definido, y ya va a formar parte de algo que es nuestro, que es cómo queremos ser, cómo queremos que cuando venga el residente, el alumno, la alumna, cuando fichemos a alguien, queremos que se incorpore a estos valores, a estos principios, porque es lo más importante que tenemos. ¿Y cuáles son? Pues no han cambiado mucho de los que teníamos, pero realmente los he traído pues, para ponerlos en común, ¿no? Gertutasuna, cercanía. Intentamos ofrecer una atención basada en el trato personalizado, en la dignidad de la persona, respeto, la empatía, la comunicación. Primer valor. Profesionaltasuna, profesionales. Aplicamos nuestro conocimiento y nuestra experiencia, aunando la efectividad de lo que hacemos, también la eficiencia con criterios de responsabilidad. Compromiso a. Nos comprometemos e implicamos de forma responsable con nuestro trabajo, el día a día, pero también con nuestra organización y también con nuestra sociedad, porque al final somos parte de esta sociedad y somos una parte muy importante que la sociedad lo valora de una manera especial. Taldea. Trabajamos de forma coordinada, somos un equipo, tenemos una meta común, somos todos los 4.000 personas que podemos estar trabajando en este momento en nuestra OSI, somos parte de un mismo equipo y con un mismo objetivo. Y eso cada vez lo tenemos más claro. Da igual que estemos aquí, que estemos en el centro de salud, que seamos de azul, de blanco o de gris o lo que sea. Somos todos un equipo y tenemos un objetivo común. Y tenemos que trabajar y trabajamos de esa manera multidisciplinar, pensando en conseguir los mejores resultados con nuestros pacientes. Y el último, berrikuntza. Fomentamos la mejora continua. Estamos abiertos al cambio, desarrollamos nuestra creatividad y nos adaptamos a los nuevos retos con un objetivo. ¿Para qué? Pues para ofrecer un mejor servicio. Y estos son los 5 valores que habéis decidido, que hemos decidido entre todos, que son los que nos van a caracterizar y nos caracterizan para estos próximos 4 años, que es lo que planteamos como reto estratégico. Bueno, hoy vamos a reconocer aquí solamente una parte de todo esto que tenemos, pero que es una parte muy importante y que además ha sido elegida mayoritariamente pues, por la gente, por el Consejo de Dirección y no sé, pues yo creo que es un día especial y es un día, como solemos decir, que es especialmente dirigido a vosotros y a vosotras, a los profesionales, a los que estáis aquí y a los que no estáis. Bueno, no voy a dar más la chapa de entrada, luego sigo. Es que ricasco yo. Ah, ez duzu amaitu. Que he preparado una frase en euskera. Bueno, esan bezala, bihotzez eskertu nahi dizuek egunero egiten duzuen lana. Zuen gogoari eta ilusioari esker. Erakunde honek ematen duen arreta egunez egun hobea izatea posible egiten duzuelako. Eskerrik asko.
Bueno, orain bai. Kategorien araberako aitortzak ematen hasi aurretik, aitortzan nori egin aukeratzeko zein sistema darabilgun ezagutzea nahi dugu. Bueno, esto lo que vamos a reconocer hoy, que está recogido en toda esta serie de categorías, no lo hemos sacado de un sombrero, sino que de alguna manera hemos seguido un procedimiento. Ese procedimiento ha consistido en preguntar a los líderes, a los bandos y los responsables de la OSI qué propuestas nos hacían. También hemos hecho un cuestionario, hemos dado la opción a entrar en un cuestionario en la intranet a todos los profesionales de la OSI para que nos digan qué nos proponían. A la Comisión de Investigación y a la Comisión de Calidad y Seguridad del Paciente. Después, con todas las propuestas que se han recibido, el Consejo de Dirección hizo una votación y a nivel particular hicieron sus selecciones. Fueron 54 las que recibimos y, bueno, de una manera priorizada fuimos votando y al final se eligieron 9 propuestas de reconocimientos, que, como veis en la diapositiva, son 2 de mejores prácticas, una de seguridad de la paciente, una de mayor difusión e impacto, labor investigadora 1, mejor propuesta innovadora 2 y trabajo en equipo otras 2. Bien, yo creo que además, también os quería decir lo que vamos a entregar como obsequio a las personas que van a ser reconocidas. Entonces, este premio, banakako sarien kasuan, diploma eta pak gastronomiko bat emango dugu. Eta taldeko kakoan kasuan, berriz, diploma eta trukatu daiteken txekea. Es decir, que les vamos a dar a nivel individual un diploma y un pack gastronómico y cuando se trata de un equipo, un grupo, lo que vamos a darles, además del diploma, por supuesto, sería un cheque a canjear por un desayuno, una maiketako, para que lo celebren en equipo, en grupo, en un momento en el que así pueda ser. Bien, sin más, vamos a empezar kategorien araberako aitortzekin hasiko gara. Empezamos con los reconocimientos por categorías y lo que sí vamos a decir también como novedad es que en otros actos hacíamos un pequeño vídeo de cada reconocimiento y este año, además del vídeo, vamos a dar la alternativa a las personas reconocidas a que nos presenten de forma breve su proyecto, la labor que ha sido reconocida, para que la conozcamos todos y todas y además veamos el valor que tiene. Por tanto, empezamos con la categoría Mejor Propuesta Innovadora. La mejor propuesta innovadora ha recaído en la creación de aplicaciones informativas sobre diferentes patologías de traumatología. Y el premio recae en Alberto Sánchez, facultativo del Servicio de Traumatología, creador y diseñador de estas aplicaciones para móviles y tablets. Entrega el diploma David Cantero, director médico en representación del equipo directivo. Gracias, Alberto. Bueno, ahora tenemos ahí en el ordenador, si todo funciona bien, está la presentación para que nos puedas realizar la exposición. Nahi duzunean. Bueno, muy buenos días a todos y agradecer en primer lugar al hospital por haberme dado este reconocimiento. Iba a hacer un pequeño resumen de lo que consiste lo que hago, aparte de mi trabajo en el hospital de traumatólogo, a otras cosas que me dedico, ¿vale? Os hemos dicho que trabajo en el Hospital de Galdácano, soy especialista en traumatología de la unidad de artroscopia y uno de mis hobbies de hace mucho tiempo, tuve que hacer la tesis doctoral, tuve que aprender informática por mi cuenta, es uno de mis hobbies y por eso poco a poco voy desarrollando aplicaciones para móviles.
hace tiempo, hace ya más de 10 años, cuando empecé a pensar si podía realmente con mis conocimientos hacer aplicaciones que estaban en boga en el tema médico, pues cogiendo algún libro fácil más o menos para que no fuera muy complicado y mucho tutorial en Internet, pues empecé a enredar en este apasionante mundo y aprendiendo un poquito de esos códigos y estas rayas que hay en el ordenador que luego se convierten en contenido. Y luego también quería, pues no quería poner fotos de pacientes, quería, por temas de copyright y por temas de confidencialidad, pues hacer con programas de diseño de videojuegos, de 3D, pues poner a mis pacientes, colocarles yo lo que quisiera y hacer los ejercicios, haciendo pues, animaciones, que es más visual para los pacientes. Y empecé a hacer mi primera aplicación, que era de hombro, y poco a poco pues he ido haciendo bastantes, todas de traumatología, menos un par de ellas que he colaborado con mi mujer, que es neuróloga de este hospital también, para pacientes de Parkinson y para cosas de neurología. Y un pequeño resumen del por qué hacer estas cosas. Porque, a ver, la información para los pacientes es fundamental hoy en día porque hay fuentes, hay datos que dicen que en pacientes que tienen enfermedades crónicas solo el médico está con el paciente el 0,01% del tiempo de su patología crónica. Luego también está el fenómeno de la infoxicación, que es que el paciente, como no tiene tiempo de estar con su médico, todas las dudas que tiene, pues va a Google, intenta informarse y muchas veces toda la información que hay en Internet no es muy válida y por eso se llama así el fenómeno de infoxicación. Cuando viene un paciente a la consulta, no tenemos demasiado tiempo, tenemos que explicarle un montón de cosas, por lo menos en nuestra especialidad. El paciente parece que se entera, incluso antes, hace tiempo, les dabas igual alguna guía, algún papel que se llevaban para casa, parecía que se iba a la consulta contento, parecía que iba muy informado. Los papeles muchas veces los pierde, lo deja encima del coche y se le escapa. Llega a casa, le pregunta a la mujer, ¿qué te han dicho? Pues muchas veces eso, no se ha enterado realmente de toda la información que les hemos dado. Por eso, cada día está más en boga pues, médicos, clínicas, hospitales que dan una opción digital para estos pacientes porque está encima demostrado que van a hacer mucho más caso y van a cumplir mucho más las órdenes que les damos y los tratamientos que les proponemos. Y las aplicaciones en la salud, pues se estima que el año pasado utilizaban más o menos 1.600 millones de personas aplicaciones de salud. Están muy de moda. Las aplicaciones de salud las utilizan desde gente joven, cada vez gente más mayor que utiliza no solo aplicaciones para el día a día tipo WhatsApp, cada vez utilizan más aplicaciones médicas y también lo de abajo, nuestros pacientes cada vez también utilizan más aplicaciones. Pero en este hospital, por ejemplo, ya desde hace años también vemos al personal de enfermería con tablets, pasando la consulta, pasando visita. Y esto está encima avalado científicamente. En los últimos 5 años hay unos 7.000 artículos que hablan sobre aplicaciones médicas y que avalan el que dan buenos resultados. De todas las especialidades, quizás las más frecuentes, sí, de traumatología hay bastantes aplicaciones, de psiquiatría hay muchas, de dermatología, de respiratorio, pero bueno, en principio de todas las especialidades. Y ahora voy a hacer un pequeño resumen de lo que yo quiero aportar con mis aplicaciones. Las aplicaciones normalmente van dirigidas al personal sanitario y a los pacientes. Y las mías están principalmente desarrolladas para ayudar a pacientes. Y intento conseguir esto, que en la palma de la mano pues tengas con 4 pequeños clics de pantalla, que no sea muy complicado, que el paciente vea realmente lo que quiere, lo que yo le propongo que necesite saber. Por ejemplo, en esta aplicación que es para la gente que está operada de prótesis de cadera y rodilla, pues la primera pantalla tú ya eliges de lo que estás operado, de cadera o de rodilla, y te lleva a un menú que te explica pues más o menos poco a poco, pues, en términos más coloquiales, lo que es una prótesis de cadera, cómo tiene que preparar la casa para cuando vaya de recién operado. Muchas veces también el paciente cuando tiene algo que se mueve en movimiento, y en este caso pues cómo entrar y salir de la cama, con la cadera, según qué cadera esté operada, con frases muy sencillas y sobre todo visualmente que lo vean y que lo puedan copiar y adaptar a su patología. Cómo bajar escaleras, que muchas veces también no nos acordamos de cuando estás operado, de qué pierna tienes que apoyar primero, cuál no puedes, y es como todas las animaciones se ve muy visual. Incluso me permito, como soy de por aquí, pues ponerles a los pacientes con la camiseta que me apetezca. Y luego también he ido incorporando escalas de valoración que son cada vez más utilizadas para, si queremos publicar, para ver los resultados objetivos, pues simplemente que con un clic el paciente puede ir rellenando el test y le da una puntuación que luego la apuntamos en la consulta para ver su evolución.
Y está este caso, por ejemplo, esta es la última aplicación que hemos hecho, que es de patología lumbar, que es muy frecuente en nuestro medio y parecido. Pues todas las cosas que intentamos decir en la consulta, claro, no nos da tiempo, en tan poco tiempo que tenemos, de todo lo que tienen que hacer. Y al final el paciente, pues visualmente lo incorpora mentalmente a lo que tiene que hacer en el día a día de su patología de columna y para que su calidad de vida sea más llevadera, pues cómo meter la ropa en la lavadora, cómo planchar. Son cosas del día a día, pero bueno, que si lo tienes todo en la palma de la mano, una aplicación, lo tienes muy fácil de aprender. Y lo mismo, todos los ejercicios que puedan hacer para mejorar su patología de columna, también están todos tipo animación y es más fácil repetirlos, ¿vale? Los resultados, ¿cómo se miden? Pues primero el feedback de la gente que se las baja, eso está en las tiendas de aplicaciones de Apple y de Google Play, que son, la verdad, por lo general son bastante buenas. Y luego las redes sociales también ayudan mucho a propagar la publicidad de las aplicaciones y cada vez pues, la gente va contando el boca a boca y se van distribuyendo mucho. Y también los resultados se pueden medir objetivamente con el número de descargas que tienes y más o menos la media de cada aplicación. Tengo como unas 15.000 descargas por aplicación. Un caso curioso es esta de rodilla, que la gente debe estar muy preocupada por su rodilla porque tiene más de 100.000 descargas, que es un dato interesante. Y al final lo que intento conseguir pues eso, que es que toda esta información llegue a los pacientes para que mejorar su calidad de vida desde el punto de vista de traumatología. Muchas gracias. Eskerrik asko, Alberto. Bueno, kategoria berean proposamen berritzailerik onena, alegia, beste sari bat emango da. Kasu honetan, Sarbide proiektuari. Puesto en marcha entre el Servicio de Informática, el personal de enfermería de urgencias y personal celador. Se trata de programa informático para controlar el flujo de personas y ayudar a respetar los aforos en consultas, hospitalización y urgencias a través del envío de SMS a pacientes y familiares y del control de acceso mediante código de barras. Osi barrualde galdakaora pandemia etorri zenean, komunikatzeko kanal berriak sortu ziren, eta sarbide hauetako bada. Gaixo eta familiarrei ospitalean sartzeko sarrera mugatu egin zitzaien, eta ze esanik ez COVID plantetara. Bi hitzetan esateko, sarbide EOSabidetik datuak hartzen ditu eta automatikoki SMS-ak bidaltzen ditu mugikorretara. 3 arlotan banatuko genuke sarbide. Bat, kontsultak, 2, hospitalizazioa eta 3, larrialdiak. Bueno, sarbideen beste garrantzizko puntu bat da bisitarien sarrera irteren kontrola. Hemen, familiarrari telefono zenbaki bat eskatuko zaio eta horri bat emango zaio non barrakodea duen horria. Horri barrakode irakurgailutik pasa beharko du sartzeko garaian. Balen eta beste bisitariren bat aurretik balima dago edo orduz kanpo balima dator ez dio sartzen utziko. Irtetzeko garaian ere irakurgailutik pasa beharko du hori, barrakodea duen horria. Larrialdietan sistema berdina erabiliko da. Hemen ate automatikoa daude. Barrakodea irakurgailutik pasatzen duenean ateak irekiko dira eta irtetzeko garaian ere bai. En un principio el tema de la información llevaba encima de la mesa mucho tiempo y con la pandemia digamos que se agilizó por la necesidad que había de informar a los pacientes y a los familiares. El Sarbide es una herramienta que utilizamos las informadoras para ayudarnos en el servicio de informar a pacientes y a familiares. Recabamos información de la situación del paciente en el box, cogemos datos del acompañante y cuando el paciente ya está en situación de recibirlo, nosotros mediante un código le acompañamos dentro, al box. Recogen el premio 3 profesionales
proveedores, servicios y áreas que han colaborado en la implantación y desarrollo de este proyecto. Idoia Lerchundi, secretaria del Servicio de Informática, Covadonga, Iglesias España, auxiliar de Enfermería de Urgencias, y Amaya Naveo Teechea, celadora. Entrega el diploma John Guajardo, director gerente. Eskerrik asko, eta orain Idoia y Covadonga nos explicarán qué es Sarbide y cómo funciona. Bueno, egun on denori. Bueno, hasteko informatikari guztion izenean, eskerrak eman nahi dizkizue Sarbide proiektua bozkatu dezuen guzti hori. Orain, Sarbideen funtzionalitateak zeintzu diren azalduko ditut azkar-azkar, denbora askorik ez daukagu. Beraz, bueno, lehenengoa izango litzake paziente eta senidei mezuak bidaltzea, automatikoki eta eskuz, eta euskeraz eta erderaz beti. Bigarren, bisitarien irteera sarrera kontrolatzea, sarrera nagusian zelatarien laguntzarekin eta larrialdietan ate automatikoekin. Hirugarrena, pazientean non dagoen adierazten duen panel informatiboa daukagu, larrialditan. Laugarrena, larrialditan ere ematen den informazioaren erregistroa jasotzen da, gobak azalduko dugu pixkat gehiago nola doan. Bosgarrena, paziente eta senidei SMS-ak bidaltzen zaizkie inkestak betetzeko estekarekin. Seigarrena, objektuen jaso eta entregatzaren erregistro bat izaten da, eta entregatzerakoan senideari mezua botako zaio nola entregatua izan den objektu hori. Eta zazpigarrena, pertsona non gratei sartzen debekatzea, izango litzake. Bueno, da hemen daude datu batzuk, aurtengo datuak, Sarbide jaso ditugunak. Hemen arlo asistentzialeko eta hilabeteko daude. Zenbat mezu bota diren bai paziente eta bai senidei. Ikusten ez gehienak kanpoko txutetan izan da, hau pazienteari hitzordua gogorarazteko izaten da. Gero, bueno, automatikoak eta eskuzkoa daudela esan dugu, automatikoak dira gehienak, baina eskuzkoak ere badaude, eta adibide hau jartzea interesgarria iruditu zait. Me jartzen du, buenos días, sería posible que trajerais unas zapatillas de deporte o de casa cerradas y un pantalón corto para que baje mañana a la mañana a rehabilitación. Muchas gracias, enfermera tercera, hau da komunikatzeko modu bat. Gero, larrialdietan, zenbat aldiz irekita itxi diren ateak, 52.000 aldiz, olat. Sarrera nagusian zenbat aldiz sartuta irten diren, barrakodea duen imprimarkiarekin, 16.000, oietuen erregistroa, hemen 1.000 eta erregistroen informatzaileen erregistroa, larrialditan egiten da, 16.000 bat. Eta hemen adibide batzu jarri ditugu, nola pazientea hitzordua gogorarazteko bidatze diren mezuak, hemen oftalmologiakoa dakagu. Hemen PCR-a egiten zenean, behartze zenean proba bat egin aurretikan ere gogorarazteko, 5 egun lehenago bidaltze zen. Gero familiarrari edozein ohe aldaketak abisatzen zaizkio, adibidez 5 egunera eraman dutela, leheno azaldu deguna, eskuzko edozein mezu bota daiteke. Eta, hau da, sarrerako kontrola egiteko imprimatzen den horria, barrakodea duena.
Barrakode hori hemen irakurgailutik pasa beharko du, hau sarrera nagusian, hau larrialdietan. Eta hemen azaltzen dira pantalla desberdinak, nola barrakodea ez duela ondo irakurri, nun dagoen, pazientea, sartzen ez diola usten, hau irtetzeko garaian, eta bar. Eta oainko bak azalduko digu, pixkat nola itegoen lana larrialdietan. Egunon. Voy a explicar brevemente en qué consiste la figura de información. Nuestro trabajo básicamente es ponernos en comunicación, ¿no? Mantener una comunicación fluida, tanto los profesionales que trabajamos en urgencias con las familias, como la familia con el paciente también, ¿vale? A veces entre el paciente y la familia no se pueden ver por motivos médicos y nosotros hacemos un poquito de enlace ahí. Entonces, esta figura lo que nos ha permitido es bajar un montón los niveles de ansiedad que veíamos que tenían las familias y los pacientes, ¿vale? A veces dar una pequeña información, simplemente explicar los datos de por qué una persona tiene tanto tiempo de espera, por qué una prueba a veces se demora tanto. Entonces, todo esto, explicar a la familia que a veces es un problema, no que sea un problema, sino que los tiempos son estos, hace que baje mucho el nivel de ansiedad que tienen, ya sea por falta de información a veces o simplemente por el mero hecho de estar en un hospital, ¿vale? Solamente el estar en el hospital ya hace que la familia venga con cierta ansiedad. Entonces, una vez que damos algo de información, baja ese nivel. Para ello, recopilamos una serie de datos, siempre con autorización del paciente, pues datos como quién es tu acompañante, ¿vale? El nombre, el número de teléfono y otra cosa muy importante es dónde está ese acompañante, ¿vale? Si el acompañante está en casa, si el acompañante está en la sala de espera o si es alguien, por ejemplo, que está trabajando y no se le puede llamar hasta dentro de 2 o 3 horas. Entonces, bueno, con todos estos datos nosotros los registramos y nos apoyamos en el Sarvide porque no nos da la cabeza para tener todos esos datos. Entonces, bueno, con unas frases que hemos metido en el Sarvide ya preredactadas, nos ayudamos de eso pues para saber si el familiar está en la sala de espera, si no van a venir y, por lo tanto, sabemos que les tenemos que llamar por teléfono. Si necesitan, pues yo que sé, si van a ingresar, por ejemplo, les informamos a qué habitación van a ir, los horarios de visita. También les acompañamos, como habéis visto a mi compañera Maite en el vídeo, les acompañamos, les explicamos en qué box están y les decimos también un poquito las normas, ¿vale?, que tenemos en urgencias. Y básicamente esto es, así que continúa Idoia ahora. Bueno, eta azkenik esateko, hau da, objektuen erregistroa egiteko ikonoa edo hemendikan egiten da, eta beste hau da, pertsona ez gratei, non gratei, ez hartzen usteko, hemen dakazuen ikono gorri hau azaltzen da, eta orduan biztara ondo ikusteko, ez du lan nahi horren bisitik edo dena delakoa. Bueno, eta hau izan da guztia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Idoia eta Covadonga. Bueno, en esta categoría de buenas prácticas, que otorgábamos 2 premios, el primero es la implantación de... aquí estamos. El primer premio de esta categoría de buenas prácticas es para la implantación de tratamientos de alto flujo y monitorización constante a pacientes COVID en una planta de hospitalización. Esta iniciativa surge del Servicio de Neumología y el personal de enfermería de la 9ª planta, por la implantación de cuidados intermedios a pacientes hospitalizados en planta mediante técnicas y terapias de alto flujo.
digitalean antolatu eginda 18 OE monetarizazioarekin daudenak, eta bertan plantatik gaixorik larrienak egoten dira. Zioaren ingresoaren aurrepausu bat izango litzateke. Helburu nagusia zioen ingresoa eta intubazioa ekiditea da. Horretarako fluxu altuko oxigenoterapia daukagu, eta horren bidez lortzen duguna da oxigenazio konzentrazio altuan, modu konstante batean, eta fluxu handiko oxigenoa. Eta gainera modu beroan eta ezean. Horrela, gorputz temperatura parekatu. Eta gainera horrek erosotasun handia ematen dio pazienteari. Fluxu altuko oxigenoa proportzionatu pazienteari, eta gainera oxigeno konzentrazio konstante batean, eta konzentrazio handi batean, izaten da ehuneko 100 arte lortu dezakeguna. En septiembre del año pasado empezamos a utilizar más habitualmente la terapia de alto flujo en pacientes que recibíamos con COVID. Al principio lo tomamos más que con miedo, con respeto, porque no era un dispositivo que utilizásemos en esta planta habitualmente. Desde que comenzamos en la planta a utilizar la terapia de alto flujo, nos hemos ido formando y la formación ha supuesto un gran esfuerzo y un gran trabajo por parte de todo el equipo para poder aportar al paciente unos buenos cuidados. A continuación, hacemos entrega del premio a Pedro Pablo España, jefe de servicio de neumología, Marijose Arizmendi, técnica en cuidado de auxiliares de enfermería, a Magoya Echevarría, enfermera, y a Juan Antonio Guijarro, del servicio de mantenimiento, jefe de sección de mantenimiento. Entrega el diploma Susana Gárate, directora económico-financiera. A continuación, Pedro Pablo, Marijose y Amagoya nos contarán en qué ha consistido esta iniciativa, sus objetivos y qué resultados han obtenido. Bueno, egunon denorik. Yo voy a empezar un poco esta exposición. Yo no he traído diapositivas porque necesitaría una hora para reflejar aquí toda la gente cómo ha colaborado y quiénes han colaborado. Lo que sí quiero agradecer, yo creo que en nombre de todos, es primero el premio, esta certificación o este reconocimiento, que yo creo que tiene un sabor especial porque viene de una forma interna y sobre todo de compañeros tuyos, ¿no? Yo eso creo que tiene un plus añadido. Yo, en primer lugar, antes de llegar al proyecto de la novena, sí quería realmente agradecer un poco también a toda la gente que está un poco detrás, ¿no? Y yo a esto me refiero cuando hablo de la neumología, de todo el personal que más o menos depende directamente de mí, que es el servicio de neumología, que desde el primer adjunto del doctor Pérez Izquierdo, Cristóbal Esteban, Isabel Urrutia, Miriam Aburto, Lander Altuve, Javier Moraza, Inma Gorordo, Miquel Egurrola, Aitor Vallaz, Silvia Pascual, Ani Uranga, Amaya García, Sandra Dorado, Amaya Arámbulo, Amaya Artaraz, Olaya Bronte, Chomi Zabala, Leire Chasco y Patricia García, así como los 4 residentes que tenemos, que son Ana Jodar, Virginia Fernández, Borja Mencía y María Gil. Os puedo decir de verdad que
esta gente ha colaborado directamente y de una forma clara y manifiesta. No han puesto ninguna pega. Se ha habido que haber COVID, se ha visto COVID, y lo que había que haber se ha visto. Todo el mundo ha entrado, desde el más viejo al más joven, al COVID y a verlo. De todas formas, yo cuando hablo de neumología hablo de la gente que tengo un poco directa, que son los adjuntos, y siempre incluyo en cualquier sitio que vaya o cualquier proyecto a la enfermería y a los auxiliares, ¿no? Y yo creo que también es, antes de llegar a la novena, reconocer la labor que tuvo la enfermería y el personal de auxiliar de la sexta planta, que fue cuando empezó el brote, y la que realmente sufrió las primeras consecuencias con el funesto desenlace del que bien sois conocedores de Encarni, que falleció y que todos reconocemos, ¿no? Y lo mismo la enfermería que tenemos en consultas externas o en consultas ambulatorias, que nos ha tocado lidiar con las exploraciones más complejas que nos ha tocado en esta pandemia, que es la ventilación, la exploración funcional, la que más aerosoles provoca, donde más hay que protegerse, y hay que reconocer que este personal, desde al tercer mes, ya en junio del año pasado, estaban realizando estas exploraciones, y os puedo decir que fueron de las primeras de toda la red que lo empezaron a realizar. Desde luego no quiero minusvalorar en absoluto la labor de personal médico y enfermería de la primaria, de la urgencia por donde han pasado todos nuestros pacientes, o de la UCI, con la que compartimos tanto, ¿no? Compañeros de medicina, de infecciosas que han colaborado y trabajado con nosotros. Pero claro, a mí ahora me toca hablar de mi libro, que es la neumología, porque creo que es de reconocerlo, ¿no? Pasado un poco por este servicio, que es al que más yo conozco, luego nos ha tocado esta pandemia COVID. Esta pandemia COVID hubo muchas plantas, pero la que se ha quedado con el nombre de planta COVID, espero que no por mucho tiempo, es la novena planta. La novena planta en la que realmente cuando yo tuve la habilidad de no estar en el inicio, pero me incorporé, y cuando me incorporé, lo primero que fue preguntar al personal de enfermería, personal sanitario, a los auxiliares, a los médicos, qué pasaba. Al principio, que os hagáis una idea, los enfermos que nos ingresaban se moría el 20%, el 25%. Y era, cuando hablabas con la gente, una cosa dramática ver que la gente entraba a las habitaciones y te encontrabas al paciente muerto, porque estaba solo, estaba aislado, estaba la puerta cerrada. Entonces, de ahí surgió una idea, yo creo que una idea brillante, de mejorar lo que estaba haciendo que estos pacientes se muriesen. La insuficiencia respiratoria era severa. Y ya teníamos un tratamiento del alto flujo inicial, pero que no lo habíamos implantado porque no había una gran experiencia. Bueno, lo que hicimos fue, en principio, hablar con Susana, con una gran recepción, por supuesto, y nos dotamos de un aparatos de alto flujo, pues de 4 pasamos a 41, llegamos a tener. Y hemos llegado a poner a la vez 31 aparatos de alto flujo en la planta, casi todos en la novena. ¿Y por qué en la novena? Porque también, dentro de esta idea, lo fácil es poner aparatajes, ¿no? Pero lo que hay que hacer es controlarlo. Y lo que se hizo en la novena fue, y se habló con la dirección, insisto, también con una buena recepción, y empezamos a plantearnos la posibilidad de monitorizar habitaciones para lo que habéis visto, es decir, que el paciente estuviese controlado desde un punto de vista cardíaco y respiratorio, que era lo que más pega nos daba. Y se empezaron a monitorizar. Se habló con la dirección, en aquel caso estaba Chus, estaba también David, estaba Alberto, estaba Sabin, y ahí andábamos peleando. Una habitación, 2, 4, empezamos con 4 habitaciones, en la novena B. En este momento tenemos 9 habitaciones monitorizadas, 18 camas monitorizadas. También os puedo decir que fue el primer hospital que empezó a hacer esto. ¿Y esto qué supone? Pues que supone que se controlaba mucho mejor al paciente, que la insuficiencia respiratoria se mejoraba mucho, que la enfermería ha tenido un trabajo, y esto vamos a reconocerlo, ímprobo, porque claro, lo más fácil es monitorizar y poner altos flujos, pero hay que tener a alguien detrás que lo vea, que lo controle, que te avise, que entre,
con lo que sabéis y habéis visto cómo es el COVID, que eso es lo que conocéis todos, cómo hay que ponerse, cómo hay que estar en vestida, el esfuerzo que supone, el control, el trabajo. Un paciente monitorizado, si los que habéis pasado por la UCI lo veis, es mucho más complejo que un paciente no monitorizado, con lo cual la labor de la enfermería de la Novena ha sido excelente. Yo creo que la colaboración muy buena y hay que saberlo reconocer. Y el resultado final lo tenéis que preguntar tanto a la dirección como a nuestros compañeros de la UCI con los que hemos colaborado mucho, y es que se ha evitado mucha intubación. Ha sido de los pocos hospitales que no ha hecho crack en los cuidados críticos, probablemente por estas unidades, que yo creo que son unidades que han venido a quedarse, aunque hay que reconocer que tiene un trabajo detrás muy arduo. Lo más fácil es ver al paciente, dejar la habitación y volver al día siguiente, ¿no? Pero yo creo que ha sido un éxito. Hemos disminuido mucho la mortalidad. Probablemente la oxigenoterapia de alto flujo con las vacunas hayan sido las herramientas que más han impactado en esta evolución de los pacientes COVID. Yo quiero realmente también agradecer a las compañeras de la Novena, con las que no han sido de respiratorio, pero yo las considero respiratorio porque han tenido un trabajo enorme, brillante. Y, hombre, yo sé que me enrollo mucho, pero gustaría también. Bueno, nosotros, por parte del personal de la Novena A, tanto la A como la B, agradecer este reconocimiento porque han sido 2 años difíciles, duros. Hemos llegado hasta aquí, seguiremos trabajando en ello. La implantación no fue fácil, pero gracias al equipo que se formó, que se sigue formando, porque el personal, aunque varíe, pues se adapta muy bien, pues dividimos cargas tanto de trabajo como emocional y al final pues se multiplica el resultado, que al final es lo que a la entidad, a nosotros, a los pacientes les importa. Y eso, simplemente agradecer el reconocimiento y que muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, yo por finalizar, eskerrik asko, y para que sepáis que hemos luchado pero seguimos peleando, yo me despediría como animamos a los leones en San Mamés, JQ irabazia arte. Seguiremos y no nos podemos. Eskerrik asko, claro que sí, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante en todo momento. A veces qué difícil es clasificar una labor en una de las categorías de las que habíamos identificado, ¿no?, al principio. Lo fundamental, yo creo que detrás de todo siempre está un equipo de personas. Bueno, seguimos y el jardunbide egokien kategoria honetako bigarren saria izan da equipo referentes de eutanasia de la OSI Barrualde Galdakao. Por el trabajo colaborativo, multidisciplinar y de varias especialidades en el asesoramiento al resto de profesionales que toman parte en un proceso eutanásico. El equipo de referentes de eutanasia somos un equipo de especialistas de la OSI que nos hemos formado específicamente en el tema con la intención de ayudar, acompañar y asesorar a otros especialistas que tengan que enfrentarse a este tema a lo largo de todo el proceso. Bueno, durante estos meses lo que hemos intentado ha sido plantearnos distintos supuestos y distintas problemáticas que podían surgir a la hora de poner en práctica la ley. La verdad es que sí que hemos recibido en este tiempo distintos casos que cada uno tenía problemáticas particulares a las que creo que hemos sabido dar una respuesta que al final ha ayudado tanto a nuestros compañeros como a los pacientes.
somos un equipo multidisciplinar que venimos de distintos ámbitos, de distintas especialidades, tanto de primaria como de hospitalaria, que creo que tenemos una visión entre todos en conjunto de la medicina que abarca gran parte de ella y que hemos podido debatir desde distintos puntos de vista distintas formas de enfrentarnos a estos problemas y alcanzar acuerdos que han podido ser al final acuerdos de consenso y útiles para la mayoría. Erreferente taldearen lana funtsezkoa izan da eutanasiaren prozesuan. Berez, prozesu berri honek behar duen prestaketa eurek lagundu izan digute lantzen, eta ospitalarekin lotura zabaldu edo errestarazi egin digute. Hori izan da batez ere euren lana prozesu honetan. Landakotik eskertu nahiko nioke erreferente taldeari eutanasiaren prozesuan emondako laguntzagaitik. Berez, benetako zentzu emoten diote erreferente taldearen izen horri. Mila esker emondako laguntzagaitik. En representación del equipo, a Gina Larrieta Reategui, médico de familia del consultorio de Oquendo, a Yason Vicente, perdonadme si lo digo mal el nombre, Vicente Arteche, enfermera del Centro de Salud de Galdacao, y a Pablo Orgaz, psiquiatra. Entrega el diploma a Maya Echevarría, directora de Atención Integrada. Bien, a continuación vamos a ver, Gina nos va a explicar quiénes componen el equipo y cuál ha sido su labor durante estos primeros meses desde su creación con la entrada en vigor de la nueva ley de la eutanasia. Hola, buenos días a todos. Soy Gina Larrieta, médico de atención primaria. En nombre del equipo de referentes quiero agradecer el reconocimiento que se nos hace por ese trabajo. El equipo de referentes surgió más o menos en mayo-junio. Si recordamos, la ley se aprobó en marzo y tenía 3 meses hasta que saliese en el BOE y pues se pusiese en marcha. Empezó el 25 de junio, era cuando se empezaba a poner en marcha. Entonces, recibimos una invitación a finales de mayo, si no me equivoco, propuesta desde la Dirección de Asistencia Sanitaria, porque había que organizarnos, pasar de lo que era la ley a la práctica sanitaria y dar solución a todas esas solicitudes que intuíamos estaban esperando a la aprobación de esta ley para salir. La ley era algo muy nuevo para todos, incluidos nosotros. Era necesario organizar todos esos detalles para integrarlos en nuestra organización, en lo que conocíamos nosotros, en Barrualde. Nos planteábamos las dudas, los escollos que nos imaginábamos, que pensábamos que podían surgir y darles una posible solución antes de que se diese el problema. Teníamos de inicio diferentes funciones. La primera era establecer el circuito asistencial dentro de nuestra OSI, ¿no? Organizar las objeciones de conciencia, que también nos imaginábamos, dentro de estos escollos que os he comentado antes que pensábamos que podía surgir, pensábamos que se iban a dar, lo organizamos esto en atención primaria, que las posibles objeciones de conciencia que surgiesen se trasladasen al jefe de la unidad y en el caso del hospital a los jefes de servicio. Se organizó de que el desplazamiento, si el paciente podía trasladarse al hospital no iba a ser un problema, o al centro de salud en el caso de quien llevase a este paciente, pero en el caso de que no pudiese trasladarse, que fue la gran mayoría de los casos que luego tuvimos,
y tuviese que ser, que el paciente fuese domiciliario, se organizó que el médico hospitalario se trasladase al domicilio si así lo que requería la situación, o que el médico de atención primaria se trasladase al hospital, que esto es algo que habitualmente sabéis que no se hace, para llevar a cabo la prestación si así lo determinaba el paciente. Se habilitó una dirección de correo electrónico y un teléfono directo con dirección para que todas las dudas, todos los problemas, todo lo que pudiese surgir desde atención primaria o desde los servicios hospitalarios llegase de una forma rápida a nosotros, mediado por dirección. Y se estructuró además un circuito asistencial por visitas. Si habéis tenido oportunidad de leer la ley o el manual de buenas prácticas luego, que ya está más adaptado, es muy engorroso. Hay datos muy precisos de fechas, de qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y nos pareció que ese circuito asistencial organizado de visita 0, visita 1, visita 2, saber qué hacer en cada momento y cuál es el siguiente paso, ayudaba mucho a esclarecer, sobre todo al médico responsable, qué hacer en el siguiente paso. Otra de nuestras funciones era la de garantizar la prestación de ayuda para morir en aquellos casos en los que hubiese objeción de conciencia. En ningún caso nuestro objetivo era ser un grupo que llevase a cabo la eutanasia, sino organizar, garantizar esos primeros casos que sabíamos que iban a ser muy complejos y que iban a despertar mucho temor, pero no encargarnos de todos ellos, ni mucho menos. Otra de las funciones era proporcionar soporte ético, técnico, emocional y logístico, que ha hecho falta, a los profesionales implicados. Por ejemplo, facilitar el contacto con los posibles médicos consultores, con el comité de ética, con trabajadores sociales, en el caso de necesitarlo. Documentos a presentar en cada momento según el manual de buenas prácticas. Hay muchos documentos uno detrás de otro. Ya os digo, esto viene de una ley y parece una ley y era una ley. Entonces, pasarlo a un formato más amable al que estamos acostumbrados como sanitarios era difícil. Y a veces, ¿qué documento tengo? Luego cómo hago todo esto? Había que organizarlo y gestionarlo de la mejor manera posible. Como cuarta función, facilitar y coordinar las acciones de los diferentes profesionales que intervenían en la prestación de ayuda para morir. Se consensuó que la comunicación entre el médico responsable y el médico consultor fuese a través de una interconsulta no presencial que ya teníamos habilitada y, asimismo, con farmacia para la solicitud del kit. Y otra cosa también novedosa o diferente era que cuando se hiciese llegar el kit al médico responsable, ya sea vía oral o vía intravenosa, que son los diferentes mecanismos que tenemos de llevarlo a cabo, junto con ese kit que enviaba farmacia al médico responsable, se hacía llegar ya el parte de defunción para que cuando se acudía al domicilio, para cuando se llevase a cabo la prestación, que podía ser en el domicilio o en el hospital, ya se llegase con el parte de defunción y evitar a la familia el proceso de ahora llama, quién rellena, quién firma, a quién llamo. Y por último, pero aunque empezamos al revés, realmente el de desplegar la sensibilización y formación necesarias, que se empezó a hacer ya en junio y que se sigue haciendo hoy en día. Ahora hemos tenido el parón por esta ola que es difícil continuar con la formación, pero que estamos haciendo para sensibilizar y formar a todos los profesionales, tanto en atención primaria como en el hospital. Estamos distintos estamentos, formamos parte de este equipo de referentes distintos estamentos. Estamos médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales, psicóloga y de distintos servicios. Está representado medicina interna, que hemos visto a Mario en el vídeo, neurología, oncología, hospitalización a domicilio, cuidados paliativos, psiquiatría y, por supuesto, atención primaria. La idea era que fuésemos multidisciplinares, que estuviésemos muchos, que cada uno aportásemos un poco nuestro granito de arena y nuestro punto de vista en esto. También tenemos miembros de la Comisión de Ética y todo esto coordinado por la Dirección Asistencial. Los casos que hemos discutido en las diferentes reuniones que hemos tenido, muchos de ellos o algunos de ellos ni siquiera habían iniciado el trámite, pero ha llegado a nosotros porque los médicos a los médicos a los que se les ha consultado
han llegado con dudas y han preferido trasladárnoslo y discutir esos posibles escollos que podíamos encontrar antes de que llegase a firmar, aunque no hubiesen firmado la solicitud. Por supuesto que los casos que han llegado a la prestación de ayuda para morir los hemos discutido todos, tanto sus particularidades, las posibles dificultades que veíamos en realizarlo y buscar soluciones. Con cada caso hemos ido aprendiendo, cada uno ha sido único y diferente al anterior. Hemos tenido un caso de solicitud delegada por documento de voluntades anticipadas que se ha llevado a cabo. Otro paciente decidió donar los órganos, por lo que tuvimos que coordinarnos con otras OSIs para llevarlo a cabo. Un paciente de otra organización, pero que decidió fallecer en el Hospital de Galdácano y así se hizo. Hubo una intervención por parte del equipo de terapia intravenosa, tanto en el domicilio, en uno de los casos fue en el domicilio y en otros casos aquí en el hospital para coger una vía buena para el paciente. Se han escogido diferentes lugares para llevarlo a cabo, tanto en el domicilio como en el hospital. Y los médicos que hemos llevado a cabo, o que han llevado a cabo, los médicos responsables que han llevado a cabo han sido básicamente médicos de atención primaria, pero también ha habido médicos de segundo nivel. Y el médico hospitalario ha ido al domicilio a valorar al paciente y el médico de atención primaria ha venido al hospital cuando era el responsable y el fallecimiento se llevaba a cabo aquí. No puedo dejar ni quiero dejar de agradecer el premio, por supuesto, o el reconocimiento, por supuesto, pero sobre todo a los médicos responsables, a los médicos consultores, al equipo de enfermería, a ese equipo que ha estado con los pacientes, al equipo de terapia intravenosa, a los equipos coordinadores de trasplantes. O sea, en realidad, esto se ha podido llevar a cabo no por el equipo de referentes, que estábamos ahí para apoyar, sino en realidad por la profesionalidad y por la calidad humana de todos los sanitarios que han estado allí con el paciente y con sus familias. Sabemos que esto es duro, es muy duro, para los profesionales que lo llevan a cabo y para las familias que quedan. Y yo creo que es de agradecer a ellos. Sin esa calidad humana, aunque el equipo de referentes estamos ahí para ayudar, no se hubiese podido llevar a cabo tal como se ha hecho para las familias y para los pacientes que sí lo han deseado. Muchas gracias. Casco, Gina. Continuamos, en este caso, con la categoría de seguridad del y de la paciente. En esta categoría entregamos el reconocimiento al proyecto Medicamento Seguro, implantación de una aplicación informática para la administración segura de quimioterapia. Por la implantación de un sistema informatizado para la administración de quimioterapia que mejora la seguridad y la trazabilidad. Con la implantación del nuevo sistema OncoSafety en el Hospital de Día Médico, hemos conseguido mejorar la seguridad tanto del paciente como de los profesionales, ya que es un sistema que consta de unas PDAs conectadas a Wi-Fi a las bombas de infusión y a través de estas PDAs controlamos continuamente la administración de los fármacos programados. Informatikari dagokionez, proiektu honetan bi erronka nagusi egon dira. Bata aplikazioen arteko interoperabilitatea, kasu honetan OncoBide eta OncoSafety artekoa. OncoBide medikuak preskribitzeko erabiltzen duen aplikazio korporatiboa da. Eta bigarren erronka Wi-Fi-arena izan da. Izan ere
proiektuan erabiltzen diren infusio bombak eta pedeak wifian konektatuta daude. Crespo García, enfermera del Hospital de Día Médico, Ana Ibáñez Torres, supervisora de farmacia, y Gorka Menchaca Chalandabaso, informático. Entrega el diploma Sabin Sarrión Andía, director de enfermería. Irune nos va a explicar con más detalle cómo funciona este nuevo sistema, los pasos que han sido necesarios para su implantación y quiénes han colaborado en este proyecto. Egunon guztioi, mi nombre es Irune Crespo García, soy enfermera del Hospital de Día Médico de aquí de Galdácano y en primer lugar me gustaría transmitiros el agradecimiento por parte de la unidad a todos los servicios que han hecho posible que este sistema se haya podido implantar. Lo que vengo a presentaros es el nuevo programa que hemos implementado en nuestra unidad para la administración de tratamientos inmunoquimioterápicos en pacientes oncológicos y oncomatológicos. El sistema que hemos implantado se denomina OncoSafety. ¿Pero qué es el OncoSafety? El OncoSafety es una herramienta que nos aporta mayor seguridad a la hora de administrar y manejar los tratamientos citostáticos. ¿Eso qué quiere decir? Que el OncoSafety actúa en el último eslabón, es decir, cuando el tratamiento es proporcionado por parte del servicio de farmacia a nuestra unidad y es el profesional de enfermería quien administra el citostático. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hasta ahora no hemos actuado con seguridad? No, para nada. Siempre hemos tenido en cuenta a la hora de administrar los tratamientos los 5 correctos, es decir, que se trate del paciente correcto, la dosis correcta, el medicamento correcto, en el tiempo correcto y utilizando la vía de administración adecuada. Pero el OncoSafety lo que nos aporta es un plus en todo este proceso asistencial y es lo que vengo a explicaros a continuación. Previo al OncoSafety, utilizábamos para validar y administrar los tratamientos el OncoVide. Actualmente sigue vigente, ya que, como bien ha explicado Gorka, es el tratamiento el programa que sigue vigente para la prescripción facultativa. Pero nosotras, como enfermeras, validábamos y administrábamos manualmente el tratamiento a través del OncoVide. ¿Esto qué pasaba? En el momento que nos llegaba un paciente, nosotras desglosábamos el tratamiento que teníamos que administrar. Y en el momento que iniciábamos la infusión, clicando uno por uno en cada casilla que aparece en amarillo, íbamos administrando y finalizando cada infusión. Entonces, ¿qué podía ocurrir? Aquí, por ejemplo, podéis ver una imagen en verde los tratamientos que ya estaban administrados, en azul los que estaban en curso y en amarillo todavía los que estaban pendientes por administrar. Y teníamos que administrar esos tratamientos a través del ordenador desde el control de enfermería. Entonces, pongamos un supuesto. Imaginaros que acabamos de colocar la infusión, la mezcla del citostático al paciente que se encuentra junto a la ventana. Y nosotras, acto seguido, acudimos al control de enfermería a iniciar esta infusión a través del OncoVide. ¿Qué podía pasar en ese trayecto? Que pitaran 4 bombas más, que el paciente que estaba enfrente a nuestro paciente nos solicitara ayuda para resolver dudas, que recibiésemos una llamada telefónica para preguntar algo acerca de algún paciente que teníamos a nuestro cargo. Entonces, desde que el paciente había iniciado realmente esa infusión hasta que finalmente nosotras podíamos acudir al ordenador para dar inicio a través del programa a la infusión, había tiempo perdido, tiempo que no quedaba registrado. Y también podía ocurrir que, sobre todo aquellos días que teníamos mayor volumen de trabajo, tratamientos que habían sido infundidos durante la mañana quedarán pendientes de ser firmados y lo tuviera que hacer finalmente el profesional de enfermería de la tarde, aquel profesional que para nada había tenido contacto con el paciente. Entonces, el OncoSafety nos aporta dicha seguridad. ¿Por qué motivo? Aquí os vengo a explicar los 5 correctos, que ya lo hemos mencionado, y el motivo por el cual el OncoSafety nos permite mayor seguridad. En el momento que nosotras recibimos el tratamiento por parte del servicio de farmacia, nosotras validamos el tratamiento. ¿Cómo? De manera manual.
que en la próxima diapositiva os voy a mostrar el panel, el cuadro de mandos que nosotras utilizamos. Pero automáticamente el tratamiento que validamos se vuelca ¿a dónde? Se vuelca a la PDA, que os he traído aquí para mostraros el dispositivo que es. Como podéis observar, no vuelta mucho más que un móvil y cada enfermera lleva el suyo propio. Entonces, el momento que nosotras volcamos dicha información a la PDA, automáticamente con el citostático acudimos donde el paciente y vamos identificando uno por uno todas las etiquetas QRS para dar inicio a la infusión. ¿Cómo? De la siguiente manera. Identificamos al paciente, identificamos qué profesional va a infundir el tratamiento, identificamos dónde se encuentra ubicado dicho paciente, identificamos a través de qué bomba se va a infundir la medicación, qué medicación se va a infundir y finalmente la PDA nos vuelca una propuesta, la cual deberemos aceptar para dar inicio a la infusión. Vale, entonces, ¿esto qué nos ha permitido? Esto nos ha permitido registrar horas reales del inicio del tratamiento y fin, registrar verdaderamente quién es la responsable, quién administra dicho tratamiento. Nos permite también registrar eventos adversos y posteriormente, cuando el paciente acuda a otra sesión de quimioterapia, automáticamente nos saltan avisos alertándonos que ese paciente previamente había tenido eventos adversos relacionados. Y también nos permite manejar volúmenes reales. ¿Esto qué quiere decir? Desde farmacia se proporcionan unos volúmenes teóricos que probablemente el tema de diluciones la PDA es capaz de detectar si ha sido el volumen adecuado o se ha infundido más del que se tenía previsto. Entonces, de esta manera, una vez que se finaliza la mezcla del citostático, nos aportan dos tipos de datos. El dato del volumen teórico, que es el proporcionado por el farmacia, y gota a gota los mililitros que la PDA ha sido capaz de detectar y que verdaderamente son los datos más fidedignos a la hora de administrar el tratamiento. El cuadro de mandos que os comentaba es este. Como podéis ver justo al final de todo, aparecen unos cuadros que pone validar y enviar. Nosotros cuando garantizamos que la mezcla que recibimos por parte de farmacia es la correcta, validamos y es entonces cuando enviamos el tratamiento a la PDA. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Irune. Bueno. Orain, zabalkunde inpaktu handieneko kategorian saria honentzako izango da. Medikuntza eta erizaina fakultateko Galdakaoko irakasgunea. Por la puesta en marcha de la unidad docente en el grado de medicina para estudiantes de segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto. Bueno, de alguna manera se ha unado el anhelo que teníamos en el hospital de realizar docencia de pregrado con la necesidad que había en la universidad de más plazas a nivel hospitalario para que los alumnos tuviesen prácticas de calidad. Así hemos empezado a realizar el rotatorio de sexto curso y progresivamente hemos empezado a dar clases este año de cuarto. El año que viene haremos quinto y completaremos el segundo ciclo completo del grado de medicina. Pues es un proyecto que hemos comenzado con mucha ilusión, nos va a permitir formar a un grupo de alumnos que nuestra intención es que sean luego nuestros futuros médicos residentes y se integren en el sistema sanitario del que formamos parte. Bueno, la unidad docente todavía está en formación, entonces esto es dinámico. En este momento estamos unos 20 profesores contratados por la universidad, hay algunos concursos que están todavía abiertos pendientes de resolución, además de aquellas personas que en el ámbito de la atención primaria, tanto en medicina familiar y comunitaria y pediatría dentro de nuestra OSI, colaboran con la docencia, que en todos los casos se realiza de manera íntegramente en euskera.
recoge el premio Vicente Portugal, coordinador de la unidad docente. Entrega el diploma John Guajardo, director gerente de la OSI. Ahora cedemos la palabra a Vicente, que nos contará los pasos que se han dado hasta conseguir ser centro docente y los planes de futuro. Bueno, egunon, eskerrik asko. Y bueno, voy a ver si no me pongo muy tontorrón, pero bueno, yo creo que este reconocimiento nos lo tenemos que hacer un poco como reconocimiento de todo lo que es el hospital, porque probablemente desde hace muchísimos años teníamos todos bueno, pues como he dicho antes, el anhelo, pero sobre todo el run de que este momento había posibilidades de que llegase y realmente pues nos convirtiésemos en un hospital universitario. Y bueno, lo que os voy a contar un poco hasta ahora es que lógicamente esto no ha sido un camino sencillo ni algo absolutamente inmediato, pero voy a tratar de ser bastante breve. Yo creo que desde yo el primer momento que llegué aquí al hospital sí que había un cierto sentimiento en el que bueno, nos gustaría el que se integrase lo que es nuestra actividad asistencial con la docencia universitaria. Y algo que parecía medianamente sencillo, por lo menos no entendíamos el por qué aquí no llegábamos a tener ese tipo de capacitación para la docencia universitaria, aunque había profesorado que era del hospital, tenía que dar las clases en Leioa, en Basurto, pues esto ha sido verdaderamente tortuoso. Os voy a resumir algunos pequeños hitos que ha habido, en el que, bueno, pues un poco movido por mi atrevimiento, sin que hubiese ningún sustento legal, durante 3 años, pues conseguí que alumnos viniesen a hacer las prácticas de sexto de manera voluntaria, saltándonos probablemente todas las normativas que existían, aunque sí con el paraguas del equipo directivo que había en aquellos momentos, pero se vio que eso no llevaba absolutamente a ningún camino. A partir de ahí se intentó al más alto nivel una serie de conversaciones entre la universidad y Osakidetza para intentar, bueno, crear esa unidad docente, que siempre había, bueno, pues muy buenas palabras, ¿no? Yo, un poco emulando a Charles Dickens, pues era el momento de las grandes esperanzas. Pero cuando parecía que todo estaba ya a punto de caramelo, en junio de 2017, pues esto se paró de repente sin que nos diera una justificación clara y empezaron lo que ahora yo llamé durante un tiempo por los tiempos difíciles. No pensábamos que esto iba a llegar. Sin embargo, a veces, cuando menos lo piensas, pues en mayo del 2019, sin que realmente fuésemos partícipes de ello, bueno, pues se creó y se rubricó por la rectora de la Universidad del País Vasco la creación de la unidad docente de Galdacano dentro de lo que es el campus de Vizcaya para la Facultad de Medicina y Odontología para docencia de segundo ciclo. Y a partir de ese momento comenzaron unas conversaciones bueno, pues muy activas entre nuestra OSI y la Facultad de Medicina. Acudió el decano a presentarnos un proyecto y el cronograma que tenía, que fundamentalmente se trataba de una docencia íntegramente en euskera, tanto teórica como práctica, y que de alguna manera el desarrollo iba a ser anual y progresivo. Íbamos a comenzar con prácticas en alumnos de sexto curso y progresivamente íbamos incorporando la docencia teórica y práctica del resto de los cursos. Bueno, así comenzamos. En septiembre de 2019 empezó esta andadura, empezamos con las prácticas de sexto curso. Se dotaron plazas de profesorado, en concreto 8, adscritas a nuestra OSI para impartir esta docencia, pero era claramente insuficiente, con lo cual necesitamos la colaboración gratuita de personal de la OSI que no estaba adscrito a la universidad. Fundamentalmente a nivel de medicina familiar y comunitaria,
y pediatría, pero también desde el servicio de urgencias para completar esta docencia práctica. Bueno, de alguna manera pensábamos que esto iba a ir para adelante ya rodado, pero que nada más lejos de la realidad, ¿no? Llegó la pandemia COVID el mismo día en el que nosotros estábamos reunidos, ¿verdad, John? Con el decano en Leioa, nos llamó la rectora a preguntarnos si había que suspender la docencia en la universidad. Nosotros éramos ya conscientes de cómo era la situación COVID a nivel hospitalario y bueno, pues dijimos que creíamos que sí, ¿no? Y ese día a las 12 del mediodía se publicitó que se suspendía la docencia presencial en Leioa. Se paró, por tanto, este proyecto y bueno, seguimos adelante haciendo lo mismo que estábamos haciendo, el mismo profesorado, las mismas carencias, un año más, dimos las clases de sexto y bueno, a lo largo de este año, a partir de Semana Santa, tomamos las conversaciones, hay que decirlo que un poco por empeño nuestro, tanto por parte de nosotros, y que teníamos que crear unas aulas docentes para impartir la teoría. Esto sucedió el día 30 de julio del corriente año, cuando el día 13 de septiembre comenzaban las clases. No había profesorado, no había aulas, lo único que había era alumnos y obligación de atenderles. Entraron, evidentemente, las prisas. Pero bueno, los escollos más o menos se fueron solventando y el 13 de septiembre hubo la inauguración de la unidad docente en el salón de actos, en el que fueron los alumnos de sexto, los alumnos de cuarto, parte del profesorado que participa en la docencia y diferentes miembros de la dirección de la OSI. Y se empezó con la docencia teórica que estamos desarrollando con diferentes asignaturas que ahí vienen, con un grupo de 12 alumnas. Y se siguió en sexto curso haciendo el rotatorio práctico con el grupo de alumnos que nos correspondía, con un número de 10. Y bueno, ha seguido para adelante durante estos últimos meses. Estamos en estos momentos preparando el curso 22-23, en el que se va a incorporar alumnos de quinto y ya se han solicitado a la facultad, no a la universidad todavía, las plazas de profesorado y personal auxiliar para mantener la docencia. Lo cual, la situación actual, para que la sepáis, estamos dando clases de cuarto, clases de sexto, hay aproximadamente unos 20 profesores, algunos concursos sin resolver todavía. Necesitamos la colaboración de personal que no está todavía contratado por la universidad. Tenemos un PAS que proporciona el propio hospital y tenemos 2 aulas para docencia y estudio en el antiguo local de la biblioteca, como habéis visto antes en el pequeño vídeo, y una zona de taquillas para que los alumnos puedan cambiarse, guardar su material de prácticas, etc. Y el futuro inmediato, que creemos que es bastante factible, es que el año que viene ya comenzaremos con la docencia de quinto curso, porque los de cuarto pasarán a quinto. Empezará un número de alumnos, 25, empezará el año que viene en cuarto. Está previsto que haya 40 plazas de profesores asociados a nuestra OSI, que ya realmente tengamos personal administrativo con una dedicación parcial para nosotros y, evidentemente, esto nos va a exigir como OSI de crear más infraestructura, más aulas y un local para lo que viene a denominarse hospital virtual, que es parte del contenido práctico de pues, lo que es los estudios de medicina. Y el futuro, un poco hacia dónde va. Bueno, pues voy a hacer un poco las reflexiones que hemos hecho entre nosotros, ¿no? Parece que va a haber un progresivo aumento de alumnos, que nos van a capacitar en un aumento del número de plazas de profesorado, que estamos peleando y creemos que lo vamos a conseguir, que la atención primaria se integre dentro del pregrado. Vamos a pelear porque se cree un edificio que sea verdaderamente una unidad docente y, finalmente, como se decía en el vídeo, nuestro anhelo final es que la docencia de pregrado y la de posgrado, la formación de nuestros residentes, se integre y sea un hilo continuo de lo que es la educación médica. Evidentemente, esto, aunque yo estoy aquí, no es solo y exclusivamente, muchísimo menos, como podéis imaginar, ¿no? Yo creo que esto ha salido adelante porque, fundamentalmente, tengo que agradecerle a John, que en todo momento ha apostado por este proyecto, que ha estado disponible en todo momento, todas las reuniones, conversaciones,
podía estar él aquí en vez de estar yo tranquilamente. Y lo mismo con respecto a Joseba Pineda, que es el actual decano de la facultad, que en todo momento también ha creído en el proyecto. Evidentemente, sin estas personas estuviese pasado pues como hasta ahora, ¿no? Que probablemente se hubiese dicho muy bien chicos y tal. Y luego, pues bueno, a una cantidad de personas que también sin ellos era absolutamente imposible el hacerlo, ¿no? A todo el profesorado que ha participado en el proyecto, pero ha tenido que preparar de cero temarios, ha tenido que lidiar con una situación que ha sido muchas veces con muchísima prisa, como no a los colaboradores docentes de fuera de lo que es el hospital, que al fin y al cabo son los que más difícil tienen de momento el llegar a tener un contrato universitario, y a Maya y Ana por la coordinación que han hecho, lógicamente, para conseguir que esos profesionales nos den cobertura aparte de lo que es la docencia. A las secretarias de docencia, que son secretarias de aquí del hospital, que no tienen conocimientos de cómo funciona la universidad y que en todo momento nos han ayudado. Al servicio de informática, porque con las prisas puso toda su disponibilidad adelante. Al departamento de comunicación, que me está diciendo que corte inmediatamente y soy el que menos estoy tardando de todos, ¿vale? Al servicio de euskera, a Leire, porque siempre está disponible para lo que necesitemos. Y luego, de manera personal, quería agradecer a personas que puede que no estén muy representadas aquí dentro, pero que han tenido parte muy importante en que esto tire para adelante. En el jefe de servicio de cirugía, al doctor Javier Ibáñez, porque en todo momento, a pesar de no estar implicado en la docencia, me ha dado disponibilidad total y el apoyo a este proyecto. Y al director del departamento de cirugía, el doctor Ignacio García Alonso, porque de alguna manera nos ha asesorado en lo mismo. Muchas gracias a todos. Vicente. Bueno, jarraituko dugu, con ganas, con el mismo entusiasmo que al principio del acto. Y en esta ocasión vamos a hacer el reconocimiento a las aportaciones de mayor difusión, a la labor investigadora, en la que en este año se entrega el reconocimiento a los modelos predictivos de evolución de la epidemia y de la COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, la unidad de investigación ha desarrollado varios sistemas para predecir la evolución de la epidemia y del coronavirus, por varios sistemas, por grupos de edad, así como los ingresos hospitalarios y de cuidados intensivos, que ayuda a planificar y gestionar los recursos hospitalarios, así como su mala evolución. Desde el mismo inicio de la pandemia por la COVID-19, en la unidad de investigación nos planteamos cómo poder ayudar a los clínicos y a la dirección de nuestro centro, que ante la avalancha que supuso en las primeras semanas toda la pandemia, suponía un reto tanto para la gestión como para el manejo de los enfermos. En ese sentido, por un lado, lo que intentamos es, obteniendo información diaria sobre cómo iba la pandemia en cuanto a positivos a la COVID e ingresos, generar modelos predictivos de cómo iban a ir los ingresos en UCI y los fallecimientos en los próximos días, lo que suponíamos que podía ser una información valiosa para la dirección. Pero también trabajamos en otras líneas para intentar predecir la mala evolución de los pacientes, quiénes iban a hospitalizar o quiénes iban a fallecer. Todo esto no se pudo realizar sino con la ayuda de múltiples servicios del hospital, con la propia dirección del centro, con los servicios centrales de Osakidetza y con la colaboración en los análisis del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad del País Vasco y el Basque Center for Applied Mathematics, a los cuales estamos agradecidos. Lanaren bukaerako emaitza eredu aurrezaleak izan badira ere, guretzako erronka garrantzitsuena datuak lortzea izan zen. Ordura arte datuak lortzeko erabiltzen genuen sistematika guztia aldatu behar izan genuelako, eta Osakidetzako OGAS datu base administratiboak erabiltzen hasi ginelako. Eta horrez gain, datu horiek aurretiaz erabili ez zirenez, datuen kalitatea eta baliozkotasuna ere neurtu behar izan genituelako. Hori ospitaleko klinikoen laguntzaz egin genuen, eta nahiko lan gogorra izan bazen ere, esan dezakegu nahiko epe laburrean kalitatezko datu fidagarriak lortzeko gai izan garela,
eta datu hori esker COVID-19arekin erlazionatutako alderdi desberdinak aztertu eta eredu aurrezaleak doitzeko gai izan garela. Horien artean deialdi honetan saritu dan eredu aurrezalea. Horregatik, ikerketa unitatetik eman zaigun saria eskertzen dugu, oinarrian ikertzaile kliniko eta esiko langile askoren elkarlanaren aitortza moduan ulertzen dugulako. Ana López, jefe de la Unidad de Investigación, e Irache Lafuente Guerrero, investigadora. Entrega el diploma David Cantero, director médico. Bueno, y ahora le cedemos la palabra a Chema Quintana, que explicará cómo han elaborado estos sistemas de predicción y qué beneficios poseen. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por este premio que ha sido inesperado para nosotros mismos, pero bueno, lo agradecemos en cuanto a lo que tiene de reconocimiento, aunque tengo que remarcar que no es una labor nuestra, sino que es una labor de muchísima gente, sin lo cual no se podría haber realizado. Y en ese sentido, tenemos que decir que todo este trabajo que hemos hecho y que se sigue haciendo no se ha podido realizar si no ha sido con la colaboración de gente de servicios centrales de Osakidetza, con la capacidad de análisis del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad del País Vasco y con la ayuda de un centro tan especializado como es el Bach Center for Applied Mathematics, que nos ha ayudado en el manejo de todos estos modelos que son relativamente complicados, y con el apoyo de toda la unidad de investigación y muchos otros clínicos del centro que nos han dado su feedback a la hora de ver cómo se podía hacer que todo esto resultara útil. El principal producto que tiene que ver con el premio que se nos ha concedido se representa en esta diapositiva, que aunque parezca muy rara, lo voy a intentar explicar cómo salía y cómo fue funcionando en los peores días de la pandemia. Para obtener estos modelos que se presentaban periódicamente a la dirección del centro, a algunos de los centros implicados en la atención de los pacientes, como era urgencias, como era respiratorio, como era la UCI y algún otro servicio, lo que teníamos que hacer es organizar una cadena de montaje que suponía obtener información continuamente depurada desde servicios centrales, que se separaba para ver cuál era la información que correspondía con nuestra OSI. Esa información que tenía que comprobarse que fuera válida, que fuera fiable, se trasladaba al Bach Center for Applied Mathematics, donde se corrían unos modelos que suponía tal coste de procesamiento que había que dejar los ordenadores pues días enteros para que generaran los modelos. Con eso se conseguía unos gráficos y unas tablas de informe que había que interpretarlas al momento para pasar una información como la que se ve en esta tabla, que les daba una previsión en función de los datos de los días anteriores de cuáles iban a ser los positivos que nos íbamos a encontrar, el número de hospitalizaciones, el número de ingresos en UCI y el número de fallecimientos. Como en la meteorología, como cuando nos dan el parte del tiempo, yo siempre transmitía a todos los que recibían esta información que fueran prudentes e hicieran caso a lo que era la previsión, que aquí lo veis en negro, de los 2 o 3 días siguientes, no mucho más. Y en ese sentido íbamos más o menos acertando y hasta acertando cuando había un cambio de tendencia. Esto fue la información fundamental que durante una serie de semanas hemos ido proporcionando y que actualmente seguimos generando porque vemos que la pandemia
continúa y sigue dando sorpresas. Pero aparte de eso, lo que hemos trabajado ha sido en múltiples campos, no solo en la predicción de ingresos en UCI y fallecimiento, sino también en cuáles eran los pacientes que iban a ir mal, quiénes iban a tener mala evolución, qué pacientes iban a ingresar, a cuáles se les iba a dar el alta. Ahora estamos estudiando cuál es el efecto de la vacunación, cómo ha sido la evolución de la pandemia en las embarazadas y una vez que se ha instaurado la vacunación. Y otro aspecto muy importante y que está suponiendo un reto para nosotros es la evolución de cómo la pandemia está afectando a la salud mental del personal sanitario, y un nuevo proyecto en el que nos embarcamos es el estudio de cómo la COVID está impactando en los pacientes que han dado positivo y están sufriendo las secuelas del mismo. En toda esta labor, como decía al principio, ha colaborado mucha gente a la cual tenemos que agradecer su participación, empezando por el servicio respiratorio, la UCI, laboratorio, hematología, psiquiatría, hospidón, urgencias, medicina interna y muchos otros servicios, además de informática, la unidad de calidad, la UGS y la dirección del centro, que en todo momento apoyó nuestro trabajo. Pero también a otros grupos ajenos a nuestra OSI, como ha sido la OSI Bilbao Basurto, que nos ayudó en muchos de los análisis, el Departamento de Matemática Aplicada de la UPV, el BECAN, el CIBIOGUNE, con el que estamos trabajando en proyectos colaterales, Cronigune, y los 3 institutos que tenemos en la sanidad vasca, que son Biocruces, Vizcaya, Bioáraba y Biodonostia. Todos estos trabajos posteriormente pudieron llevarse adelante y continuarse en el tiempo gracias a 3 ayudas que hemos recibido, tanto del Departamento de Salud como del Fondo de Investigaciones Sanitarias, que nos han permitido contar con el personal suficiente como para desarrollar todas estas labores que consumen muchísimo tiempo. Y fruto de ello se han generado diferentes aplicaciones, algunas de ellas se pueden utilizar en la práctica clínica, y hasta 15 publicaciones, 5 de ellas ya están publicadas, 2 en prensa, 3 en evaluación y 5 en preparación. Y por último lugar, pero para nosotros en primer lugar, todo esto ha sido posible y está siendo posible gracias al trabajo constante y al apoyo y a la coordinación de todos los miembros de la unidad de investigación, que aquí veis una parte reducida de la misma porque gracias o desgraciadamente a la pandemia, varios de ellos en este momento los tenemos fuera de juego. Muchas gracias a todos por este premio y hago partícipe de él a todos los que han colaborado en el mismo. Es que ricasco, Tema. Bueno, y vamos con talde lana, azken kategorian berriz hauze da aurtengo saritua. Zauri konplexuen unitatea. La unidad es una unidad multidisciplinar en la que abordamos a pacientes con heridas muy complejas, entendiendo por herida compleja aquella en la que entra en una fase inflamatoria que se perpetúa en el tiempo, y los pacientes nos vienen derivados bien de la interconsulta hospitalaria, bien de la consulta no presencial, atención primaria, sociosanitario, incluso la consulta externa, y la presencial que tenemos en la propia unidad, que estructuralmente está localizada aquí en el hospital. Bueno, espezialista desberdinetako talde lan bat gara, eta edozein zauri konplexuak ikusten ditugu. Normalien badaurozino orokorrian itzen da danon artien, eta daukagu gare bi erizain, traumatologoak, zirujano baskularrak, podologua eta konsultatua moduen daukogu infektologoak eta endokrinoko zerbitzukoak. Normalien egiten dutela gala lan balorazio orokorra eta danon artien konpartitzen dugu gure iritzia. Al final lo que hemos conseguido es una consulta de alta resolución en el que está liderado por enfermería y tenemos consultores de diferentes servicios, consultores médicos, que nos ayudan al abordaje de este tipo de pacientes.
Lantalde honek, unidade honek, gauza onuragarriak baino ez ditu ekarri. Alde batetik gaixoentzako, txanda gutxiago, bidai gutxiago ospitalera, txanda bakoitzeko espezialista desberdinak ikusten dutelako, eritzi desberdinak momentuan bertan ematen dira, eta gero bestalde gure artean ikasteko erronka bat ematen digu unidade hon. Otras ventajas son una elevadísima tasa de cicatrización efectiva de las heridas, reducir los tiempos de cicatrización de estas heridas y también reducir el número de curas y de visitas que hace falta para conseguir esas cicatrizaciones. Y concretamente en pie diabético hemos reducido la estancia media de los pacientes del episodio agudo en un 33%. Hemos reducido el número de ingresos porque hay ciertos procedimientos como desviamientos o amputaciones menores que los estamos haciendo en régimen ambulatorio en esta unidad en vez de en quirófano y en un ingreso. También hemos conseguido reducir las reulceraciones y los reingresos en pie diabético en el año 2020 en un 50%. Con todo esto hemos reducido considerablemente los costes asociados a pie diabético. Pie diabético en concreto es lo que más estudiado tenemos, pero estos indicadores sirven para otro tipo de heridas también. Recoge el premio Paz de Ascoechea Gómez, supervisora de esta unidad, Marijose Gómez Zavala, enfermera, y Lide Gorostiola Vidaurrázaga, traumatóloga. Entrega el diploma Sabin Sarrionaindia, director de enfermería. Y ahora será Paz quien nos hable de cómo funciona esta unidad constituida hace algo más de 5 años y los resultados obtenidos. Bueno, buenos días a todos. Eskerrik asko por estar aquí. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización el que nos haya dotado de este reconocimiento, de este premio. Lo digo de parte de todo el equipo y lo digo de corazón. Me hubiera encantado que todo el equipo hubiera estado aquí, pero bueno, por circunstancias las cosas se están poniendo difíciles. Pero bueno, hemos venido una pequeña representación del equipo y lo que venimos es a transmitiros lo que hacemos todos los días y por lo que nos ha llegado este premio, ¿no? Yo especialmente estoy orgullosa porque es un proyecto liderado por enfermería y creo que, que para nosotras nos da un valor muy importante. La puesta en marcha de esta unidad nace en el año 2016 y nace de una manera muy, muy sencilla y muy humilde, la verdad, porque solo es media jornada de enfermera la que empieza a trabajar en esta unidad de heridas, que está situada en la 5ª planta, en la hospitalización, justo antes de la 5ª B. Ahí tenemos nuestra unidad. Y comienzo a trabajar media jornada y la otra media jornada la dedico a trabajar en el servicio de cirugía vascular y de trauma en la hospitalización. Será en octubre del 2017 cuando conseguimos una jornada completa y me dedico única y exclusivamente a trabajar en la unidad de heridas. En noviembre del 2019, gracias a los datos conseguidos y a la demanda tan importante que tiene la unidad, se empieza a trabajar con una enfermera jornada completa y otra media enfermera, que es mi compañera Marijose, que habéis visto, que ya trabajaba media jornada en la planta y media jornada en la unidad. Y ya en noviembre del 2020 conseguimos, diríamos, las 2 jornadas completas para dar respuesta a todos estos pacientes que ahora veréis que se ven diariamente en nuestra unidad, ¿no? En este tiempo, en octubre del 2018, también se añade al equipo, que ya veréis quiénes somos, los cirujanos de la sección de cirugía de pie y tobillo, la doctora Gorostiola, el doctor Arrecochea o la doctora Urra, que nos han dado un potencial extraordinario, sobre todo en el valor del paciente del pie diabético.
Y será también en noviembre del 2020 cuando entra a trabajar con nosotros Javier Pascual, que es el podólogo, que era la pata que nos faltaba para dar una atención multidisciplinar a estos pacientes, sobre todo de pie diabético, o a pacientes que son muy complejos con los que nos manejamos arriba. El equipo funciona con enfermeras con competencias avanzadas, que están expertas en heridas, y con médicos especialistas que van a colaborar como referentes y como consultores, ¿no? El equipo de enfermería, aunque en estos momentos estamos María José y yo, también son Sara Rubio y Iranchu Elortegui, que son enfermeras que se les han formado y también son enfermeras expertas que nos ayudan y nos dan apoyo, aunque ahora Iranchu la tenemos pues dedicándose a otras labores que lo está haciendo excepcional. Y Ollane Balsera y Edurne Ruiz, que son un apoyo pues cuando hay una necesidad de que una o las dos podamos faltar o lleguen vacaciones o llegue algún otro problema, ¿no? En cuanto a cirugía vascular, es la doctora Melina Vega y el doctor Xavier Cabezuelo con los que empezamos. De hecho, Xavier Cabezuelo era residente en aquel momento y ahora es adjunto. Decir que del equipo de cirugía vascular, aunque están ellos, tenemos un apoyo prácticamente total de todos los adjuntos, igual que de los residentes de ese servicio. Lo mismo tengo que decir del equipo de traumatología, aunque ahí veis mencionados al doctor Aurrecoechea, a la doctora Gorostiola o a la doctora Urra. Cualquier profesional del servicio de traumatología nos da el apoyo cuando lo necesitamos y interactuamos con ellos cada vez más, la verdad. El podólogo es Javier Pascual. El equipo de infecciosas siempre ha estado con nosotras desde el primer momento. Mando un recuerdo enorme a Eduardo Martínez, que es el que empezó con nosotras ya jubilado, pero lo mismo José Mayo, ahora Juan Cazallas, Idoia, Begoña, cualquiera de ellos siempre están ahí para apoyarnos a nivel médico, y Ramón Arteaga como endocrino en lo que respecta al pie diabético. Las actividades que nos manejamos en la unidad básicamente son dos. Una actividad docente y formación continuada muy, muy potente, porque siempre he dicho que a esto hay que dejarle un relevo generacional para que la gente pueda seguir trabajando y pueda seguir abordando a este tipo de pacientes, que insisto que en un futuro cada vez van a ser más, ¿vale? Por el perfil de paciente con el que nos manejamos todos a nivel hospitalario. Hemos formado 3 expertas, enfermeras referentes de atención primaria, que en cada unidad hay una, enfermeras de base, enfermeras que vienen de otras comunidades. Se nos solicita formación de otras comunidades autónomas para venir a formarse aquí o para venir a pasar por la unidad de heridas. Enfermeras residentes en familiar y comunitaria de aquí de Euskadi y también de otras comunidades están viniendo. Alumnos pregrado, y hemos creado un curso de experto junto con la Universidad del País Vasco que, si el COVID nos lo permite, comenzaremos este año en el 2022 de manera presencial. Y hasta ahí lo dejo porque cómo están las cosas. Y a nivel de medicina son los residentes de cirugía vascular, los residentes de trauma y los alumnos de sexto medicina los que pasan por la unidad, porque, insisto, ellos viven ya esto como algo normal y cuando sean adjuntos trabajarán y colaborarán de una manera fantástica, como están haciendo hasta ahora, ¿no? En cuanto a la parte clínica, los pacientes nos pueden llegar por la interconsulta o la consulta no presencial, que bien nos puede venir, como ya comentábamos, de atención primaria, de las residencias o de las consultas externas, y la interconsulta hospitalaria, que se hace hacia la unidad o que la unidad puede hacer hacia cualquier servicio. La consulta no presencial no es más que una recomendación que se emite a un compañero que nos pide ayuda sobre una duda que puede tener sobre un paciente con una lesión, ¿no? Y esto se da respuesta mediante una manera por la historia clínica electrónica, ¿no? Esto ya comenzó antes que la unidad, porque la unidad comienza en el 2016 y con esto ya comenzamos a trabajar desde el año 2015. Y también funcionamos con las consultas externas, que es, por un problema administrativo lo hacemos de manera no presencial, pero desde las consultas externas nos mandan pacientes a la unidad para que los veamos de manera presencial, a veces en el mismo día y a veces con una cita de manera programada. Y esto se inició de la misma manera que se inició en la unidad en el año 2016. La interconsulta hacia la unidad puede ser de 3 diferentes maneras, ¿no? Una sería para asumir el tratamiento de un paciente que está ingresado con una herida compleja, que de otra manera se hubiera tenido que quedar ingresado, y lo que queremos es darle una alta temprana, por lo que significa para la organización y sobre todo para el propio paciente. Realizar una valoración, una recomendación de un tratamiento de paciente ingresado que tiene una o varias lesiones, emitimos una recomendación y las enfermeras, el equipo de planta lo sigue haciendo.
o cuando hay pacientes que están ingresados con lesiones muy, muy complejas, que subimos nosotros a hacernos cargos de ellas. Si os dais cuenta, el crecimiento en cualquiera de las actividades está siendo exponencial, está siendo muy rápido y muy fuerte. Estos quizás son los servicios con los que más trabajamos y con los que estamos consiguiendo que los pacientes se vayan antes y estamos consiguiendo ser costes efectivos, con unas disminuciones de estancias medias pues bastante buenas, ¿no? Este es el panel donde nos sacan los datos y la interconsulta que hacemos desde la unidad es que solicitamos la valoración de un equipo médico, de un facultativo, porque bueno, tenemos una duda y queremos que se haga una resolución. Hasta ahora solo tenemos datos del equipo de cirugía vascular, pero llamamos a más profesionales también. Imaginaros lo que significa para el equipo tener que dejar lo que está haciendo y venir a hacer o venir a dar una recomendación o una resolución de una complicación, ¿no? La consulta de enfermería, los pacientes nos vienen de la consulta no presencial, nos vienen de las consultas externas y de los pacientes dados de alta de la hospitalización. Este año tengo los datos a noviembre de este año, no tengo los de diciembre, pero le vamos a rondar casi las 4.000 consultas, ¿vale? Y casi llegaremos a unos 600 pacientes. Y lo que más me importa, o lo que más me gusta de esto es que el tiempo medio que viene el paciente al mes no es muy alto. Es decir, estamos dando solución con pacientes que no vienen como mucho si llegan a 2 veces a la semana. Eso yo creo que también son resultados en salud. Y no quiero terminar porque siempre hablamos de datos, pero a mí siempre me gusta comentaros, espero no estropearos el desayuno, es lo que realmente hacemos arriba. Hacemos cosas como estas, ¿vale? Con un equipo multidisciplinar en torno a un paciente, porque aquí lo importante es el paciente y todos hemos decidido que estamos en torno al paciente. La pared abdominal, las amputaciones, las gangrenas de Fournier, la UPP que ha vuelto con el COVID, porque la UPP ha vuelto con el COVID y les estamos dando solución. Y nada, quiero terminar porque a Rebeca si no le va a dar un mal ahí arriba. Simplemente agradeceros a todos y sobre todo agradecer al equipo. Es un equipazo fantástico el que tenemos. Espero que cada día sea más grande y cada día sea mayor para poder dar respuesta a la cantidad de pacientes que tenemos con heridas muy, muy complejas. Mila esker. Eskerrik asko, Pat. Eta azkenean, talde lanaren kategorian, bigarren saria banatuko da. Se trata del proyecto de colaboración, coordinación y trabajo en equipo entre los centros de salud de atención primaria y los puntos de atención continuada. Esta colaboración y coordinación que están logrando los profesionales de todos estos centros, que está permitiendo mejorar constantemente la calidad asistencial. Hace 3 años iniciamos un camino de cambio basado en la colaboración de los equipos de los PAC y de los centros de salud con el objetivo de dar continuidad asistencial para resolver los problemas de salud de la población de nuestra OSI y también con el objetivo de aumentar la satisfacción de los profesionales que integramos atención primaria. Este cambio se va materializando paso a paso, aunque dificultado en muchos aspectos por la pandemia que ha frenado la ruta marcada, pero que también ha permitido que conozcamos las dificultades que tanto los equipos de los PAC como los equipos de los centros de salud estamos atravesando y ha ofrecido la oportunidad de colaborar y trabajar de forma coordinada. Formamos un equipo que, deseando que lleguen tiempos mejores, continuamos con la vista puesta en nuestro objetivo marcado. Carmenek esandakoaren osagarri modura esan behar dut, pandemia egoerak sozelako oztopoa izan den arren, ekarri dauela alde positiborik ere, izan gura dut, eraginkorragoak izaten lagundu dauzkula. Prozesua geldotu egin du, bai, baina beste alde batetik pandemiak irakatsi ere egin dauzku, prozesuan ezinbestekoak diren ekintzak indartzen. Bi taldeok, osasun zentroa eta paka, geure arteko zubiak zabaltzen behartuta aurkitu gara, eta azkenean eraginkorragoak bihartu gara.
Langileak elkar ezagutzen eta gero artean jarraipena gauzatzen behartuta egon gara. Bi taldeetako egin beharrak eta euren arteko kolaborazioak arinagoak eta sakonagoak bihurtuz. Guzti hori jakina, onerako izan da eta zeozelan pandemia berak derrigortu egin gaitu horretara. Egoera kritikoak izaten ohi dira hobekuntzarako aldaketak eragiten dituztenak. Eta gure artean halako zozer gertatu dela esango neuke. Krisi honetatik irtetzen dugunean, uste dut, prozesua hasieran baino egoera hobean egongo garela. Bi taldeak arteko zubiak zabalagoak izango direlako. Recogen el premio Argoich Mendizábal Uriarte, secretario de los PAC, y Silvia Trápaga Hermosilla, supervisora de los puntos de atención continuada. Entrega el diploma a Maya Echevarría, directora de atención integrada. Bueno, pues casualmente ha coincidido que Carmen Tricio, la responsable de los puntos PAC, está en estos momentos fuera, pero ha tenido, bueno, pues el detalle y se lo agradecemos muchísimo de haber grabado para nosotros esta presentación ahí donde está en este momento. A los presentes y a todos los que estáis conectados en vuestras unidades. En primer lugar, agradecer el reconocimiento en nombre de la atención primaria. Aprovecho esta ocasión para exponer el proceso de cambio que se inició hace 3 años. Partimos con 8 puntos de atención continuada que trabajaban de forma aislada y con poca relación con los equipos de AP. Queríamos conseguir que el PAC, siendo el dispositivo asistencial más cercano al paciente, fuera del horario habitual de su centro de salud de referencia, garantizara la atención a los problemas de salud del paciente, que trabajara de manera coordinada con el equipo de atención primaria y que estuviera integrado en el mapa asistencial de la OSI Barrualde. Era preciso construir puentes entre los 8 puntos de atención continuada, que, aunque desempeñando su tarea alejados geográficamente, estuvieran cohesionados, con criterios y protocolos comunes de actuación entre los diferentes PAC, los equipos de AP y otros niveles asistenciales para garantizar la continuidad asistencial. Se han ido llevando a cabo acciones como incorporar la metodología de trabajo en equipo en los PAC, incorporar al PAC en las rutas asistenciales de la OSI, la implementación de la gestión de la demanda, la implementación del triaje para la atención urgente y potenciar la colaboración entre profesionales de AP y PAC para dar respuestas a las necesidades asistenciales en un contexto de falta de profesionales y pandemia COVID. Quiero terminar dando las gracias a la Dirección Asistencial por el apoyo que están prestando y de manera muy especial a todos los profesionales que integramos la atención primaria, por su trabajo, por su esfuerzo en una situación tan difícil como en la que nos está tocando desarrollar nuestra actividad asistencial. Benetan, eskerrik asko denori. Bueno, y cambiamos un poquito de tercio, porque hasta ahora hemos estado haciendo reconocimientos a las diferentes categorías que teníamos previstas, pero tenemos algunos reconocimientos más. Pido un poquito de paciencia a los que estáis presenciando el acto, porque vamos con un poquito de retraso, pero enseguida acabamos y, sobre todo, y lo más importante, conseguimos que todos los que tengan que tener reconocimiento lo tengan de forma pública y con conocimiento de todas las personas de la organización. Ahora nos llega el momento en el que bueno, pues vamos a hacer un reconocimiento global a lo que ha supuesto
para la OSI trabajar y luchar frente al COVID. Y lo queremos hacer de forma global, aunque algunas cuestiones ya han ido saliendo. Es mucho tiempo el que venimos manteniendo esta lucha y, lógicamente, hay cansancio en el camino, pero a pesar de ello tenemos que seguir adelante y los reconocimientos nunca están de sobra. Le paso la palabra a Jon Guajardo, director gerente. Bueno, pues como dice Amaya, quizás este apartado es un apartado que hemos intentado diferenciarlo, que hemos querido diferenciarlo, porque probablemente cualquier, diríamos, reconocimiento parcial que hubiéramos hecho sobre él se hubiera quedado corto. Entonces es un reconocimiento a todos y a todas y cada una de las profesionales de la OSI Barrualde Galdakao por el trabajo durante toda esta pandemia, que desafortunadamente no terminamos de vencerla, y que incluye a todo el personal sanitario, médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, a todo el personal no sanitario, administrativos, celadores, técnicos, mantenimiento, limpieza, cocina, todos y todas, cada uno y cada una de vosotros y de vosotras. Y por eso queremos hacer un reconocimiento a ese trabajo diario, a esa labor que es fundamental el que sea de conjunto, que sea de toda la OSI, porque realmente todos y cada uno tenemos que participar, incluso los propios gestores, incluso la propia dirección. También, aunque también lo comentaremos, pues agradecer y reconocer el apoyo externo que hemos tenido. Sin más, y para que quede reflejado, intentemos que quede reflejado todo el reconocimiento a todas las personas y a todos los equipos, empezando por los equipos de primera línea. Ya se ha mencionado anteriormente cuando hemos hablado con cuando se han presentado algunos de los reconocimientos, pero todo el personal de urgencias, todo el personal de los centros de salud, de los PAC, del laboratorio de microbiología, de rayos, por supuesto de los servicios hospitalarios que más les ha tocado, neumología, medicina interna, infecciosas, toda la hospitalización en general. No voy a hablar de la UCI, de los cuidados intensivos, de reanimación, el personal de enfermería a todos los niveles, limpieza, rehabilitación, todas las personas, todos los profesionales que han estado en primera línea. Pero no solamente ellos, sino esto no hubiera sido posible si no hubieran tenido el apoyo de todo el resto del personal de apoyo, de funciones de logística, de los cuadros de mando, de los líderes, que han salido nuevos líderes y nuevas líderes dentro de nuestra organización. El Comité COVID, específicamente la Unidad de Medicina Preventiva, la Unidad Básica de Prevención y todo Salud Laboral, la Unidad de Gestión Sanitaria, que nos ha permitido hacer el seguimiento de todos los pacientes, de todos los contactos, el Servicio de Psiquiatría con su unidad o equipo de apoyo emocional, tanto a profesionales como a pacientes, todos los equipos de facultativos del hospital, colaboradores de atención primaria que han echado una mano cuando ha sido necesario y viceversa, todo el personal de suministro de almacén, sobre todo en los primeros meses en donde era una locura el abastecimiento y la disponibilidad de los equipos de EPI y de todo el resto de material. Agente de mantenimiento, que antes ya se ha reconocido también, pero que ha sido fundamental para poder adecuar las estructuras en distintos momentos. La lavandería, todo el departamento de personal, la unidad de investigación, que también ha sido reconocida específicamente, la gente de la centralita de informática, etcétera. No quiero dejarme a nadie, o sea, todos y todas requieren y se merecen un reconocimiento especial. Y además de ello, pues ha habido algunos equipos que hemos tenido que crear nuevos, equipos que no eran de nuestra función y que a veces pues han tenido que solventar otras limitaciones o necesidades que no han podido ser cubiertos por salud pública o por el departamento. Todo en la red de vigilancia específica que se ha hecho, ¿no? Aparte del apoyo interno de todos los centros de salud, el call center que está funcionando ahí como a día de hoy, pues con toda la gestión de las citas, de las vacunas, de los equipos de cribado, los equipos de vacunación, a veces pues, representados por algunas de las personas que están aquí, pero que al final son un montón de gente
de decenas de personas que gracias a ellas pues, bueno, pues han contribuido a que esta lucha, que todavía la tenemos, pues se mantenga y la ganaremos, seguro que la ganaremos. En todo caso, quiero dar un aplauso a todos y a todas y a cada uno y a cada una de vosotras y de vosotros que conformáis esta OSI Barrual de Galdakao. Bueno, pues después de esta gran labor, desde luego inigualable, que realizamos todas las personas de la organización día a día, pasamos a un reconocimiento muy tradicional en nuestra organización, como es el de la mejor sugerencia realizada por personal de la organización. En este año teníamos unas cuantas sugerencias realizadas y de entre ellas la elegida como mejor sugerencia del 2021 ha sido la creación de un tablón de anuncios digital en la intranet de la OSI Barrual de Galdakao como un elemento facilitador de exposición de anuncios que puedan responder a los intereses de muchas personas de nuestra organización. Próximamente se pondrá en marcha y en cuanto esté preparado se os informará a todos oportunamente. Y esta idea ha sido de Miguel Antonio González del Río, jefe de grupo administrativo del Departamento de Personal, que es el que recoge el premio. Entrega el premio John Guajardo, director, gerente, mira, ¿te importa, Miguel? Te lo da David, que está ahí sentado muy cerquita. David Cantero, director médico. Así no nos movemos tanto. Vale, vale. Osondo, como dice el gerente muchas veces, ¿verdad? Osondo. Es un poco sobreexplotado, ¿eh? Bien, la siguiente parte que vamos a mencionar, aunque sea brevemente, pero tenemos que hacerlo, lógicamente, son lo relativo a los logros externos. Como en anteriores ediciones, queremos aprovechar para mencionar los logros externos obtenidos por nuestros y nuestras profesionales a lo largo de este año. Bueno, yo creo que aquí, y lo comentaba al comienzo de la sesión, tenemos un reconocimiento que es el más importante, que es el de nuestros pacientes, el de nuestros ciudadanos y ciudadanas, a los cuales estamos para dar el servicio de la mejor manera posible. Pero sí que es cierto que a veces, desde las organizaciones externas, desde cierto tipo de foros, nos ayudan a significar aquello en lo que destacamos y en lo que queremos destacar. Aquí se recogen algunos de esos reconocimientos externos que ha logrado nuestra OSI o distintas áreas de nuestra OSI o departamentos de nuestra OSI y que, bueno, pues merece la pena aprovechar esta jornada para al menos recalcar algunos de ellos, algunos que hemos recogido porque de verdad que hay muchos más. Pero bueno, sí decir que en los premios a nivel nacional, de los Besting en distintas áreas, pues hemos sido finalistas como mejor hospital de alta complejidad, como mejor atención primaria, como mejor proyecto de humanizaciones, en este caso del servicio de psiquiatría. Estos son los últimos Best in Class y como mejor servicio de nefrología. Finalista significa estar entre todos los hospitales. Estos son galardones que se dirigen a hospitales y separadamente a atención primaria de todo el Estado español. Y estamos ahí, hemos estado ahí. Además, en estos premios Best in Class también se eligió como mejor unidad de asma de todo el Estado español a la nuestra, a la de la OSI Barrual de Galdakao, de nuestro hospital. El hospital de Galdakao Usansolo ha sido también valorado entre los mejores por parte este es el Best Health no sé qué, ya no me acuerdo, pero bueno, entre todos los hospitales del Estado español también, en esta clasificación ocupamos el número 22. Esto es una pasada porque realmente el que estemos el 22 con todos los grandes hospitales que hay en Madrid, en Cataluña, aquí también en Euskadi, por supuesto que somos el primero de todos los de Euskadi. Bueno, pues
pues estamos ahí y siempre somos reconocidos. Con el Merco también de reputación, que no sé si está puesto aquí, pues también somos los que obtenemos una clasificación, siempre estamos entre los primeros lugares. Y eso, insisto, lo que os he dicho al principio, no es porque seamos más guapos, sino es por vosotros y por vosotras, porque tenemos los mejores profesionales y lo demostráis cada día. Y aparte de eso, pues ha habido reconocimientos, como aquí se reflejan en algunos de ellos, en distintos servicios, en distintas unidades, que bueno, que no voy a describir, están ahí, estarán en la presentación, los tenéis a vuestra disposición, pero bueno, que son importantes. Sí que quiero destacar los siguientes, porque hace referencia, no sé si pasa solo, a premios que hacen referencia a enfermería. Creo que esto cada vez es más importante, el que la labor de las enfermeras y de los enfermeros que están en nuestra organización se vea cada vez más dentro de lo que es nuestra sociedad y dentro de lo que es nuestro país, ¿vale? Y aquí ha habido unos cuantos y de verdad que también queremos ser referentes dentro de nuestra OSI en conseguir estos reconocimientos, ¿no? Tanto de internos como externos. Dentro de estas referencias, diríamos, externas, pues hacer mención a, pues eso, en este caso, siempre nos gusta destacar, porque el hospital siempre tiene más posibilidades de lucir, ¿no? Pero en atención primaria, y yo creo que que además es reciente, es del Congreso de la SEMI-CIUC, pues ha conseguido en el Centro de Salud de Amorebieta uno de los premios más reconocidos. Y aprovecho también a destacar en esta jornada pues algunas de las infraestructuras que hemos aprovechado durante este año 2021 a desarrollar y que también merece la pena, aunque no es un reconocimiento a las personas, que es lo que realmente queremos hacer aquí, pero sí un reconocimiento a nuestra organización y destacar precisamente pues estos, diríamos, avances que estamos intentando pues que en nuestra estructura nos dé la capacidad para dar el mejor servicio también. Bueno, pues pasamos a la siguiente categoría, que es la de los aliados externos, reconocimiento a los aliados externos, y se entrega a aquellas organizaciones o entidades externas con las que mantenemos una estrecha relación y colaboración. En esta ocasión queremos destacar y reconocer la disponibilidad, compromiso demostrado desde el inicio de la pandemia de los ayuntamientos de nuestra área de influencia y especialmente a los ayuntamientos de Basauri, Durango, Galdakao y Llodio por la cesión de espacios utilizados durante la vacunación, espacios que sin ellos no hubiéramos podido realizar nuestro trabajo. Algo que sin duda ha supuesto un gran esfuerzo y ha alterado las dinámicas habituales de estos lugares. Eskerrik asko. Recogen el premio Asier Iragorri, alcalde de Basauri, Ima Garrastazu, alcaldesa de Durango, Íñigo Hernando, alcalde de Galdakao, y Ander Añibarro, alcalde de Llodio. Entrega el premio John Guajardo, director gerente. Bueno, pues conforme el programa oficial del acto ya estaríamos acabando. Vale, pero yo es que, de alguna manera, sí, Amaya, por perdón. reconocer un poco pues, el que hayan podido venir los alcaldes más representativos de
o de los más representativos de nuestra OSI. Al final somos una OSI muy compleja, con muchos municipios, muchos ayuntamientos y muchos representantes. Para mí, para nosotros, siempre es un referente los responsables de los distintos municipios. Yo siempre les digo, cuando tengo la oportunidad y tengo la confianza, de que al final es el poder político más importante, porque representan realmente a los ciudadanos y a las ciudadanas de sus municipios. Y esto es un homenaje a ellos, es un agradecimiento a ellos en representación de todos y cada uno, de todos los representantes municipales. Y bueno, aquí nos han ayudado sobre todo dejándonos espacios y facilitándonos las cosas complejas para poder realizar las vacunaciones y a veces pues perdiendo funciones que le corresponden a ellos con esos espacios específicos para la población. Eskerrik asko de verdad y seguiremos trabajando conjuntamente. Bueno, y como decía, no estaba en el programa oficial del acto, pero este año queremos hacer un reconocimiento especial y queremos compartirlo con todas las personas de la organización. Estamos hablando de un reconocimiento a una trayectoria y a un compromiso profesional que durante muchos años de la vida laboral de una persona en concreto. Estamos hablando de una persona que vino a esta organización a trabajar en el año 84 y ya enseguida a poner en marcha el nuevo centro y, de alguna manera, pasando por distintos puestos, llegó a ser director de enfermería de, en aquel entonces, el Hospital Galdakao Usansolo. ¿Qué? Que entonces no era Usansolo, era solo Galdakao, perdón. Luego pasó a ser Galdakao Usansolo, efectivamente. Bueno, pues se puede sentir absolutamente orgulloso de ser director de enfermería durante 33 años. Lo hemos llevado en secreto absoluto y por las limitaciones de aforo, si no, seguramente esta sala estaría completamente llena para este momento. 33 años en el cargo, siendo director de enfermería, el director más longevo de la historia de Osakidetza y que, bueno, pues cómo no podíamos hacer un reconocimiento especial jubilándose, como tiene previsto jubilarse en el próximo mes de enero. Y bueno, vamos a poner de fondo una de sus canciones y que esperamos que le guste mucho y le sirva de recuerdo para este momento. Se supone que en las fotos está él, ¿no? No, pues a ver. Yo me estaba que no me equivocara en ningún momento. Ahora sí.
cambios de personas, hay mucha evolución de las cosas, pero sin embargo es una estructura rígida, es una estructura que es compleja y en ese sentido es lenta. Y sin embargo él siempre ha mantenido un espíritu innovador. Es más, es el que nos mueve a todo el resto del equipo, a todos, para ir cambiando, mejorando, innovando. Y bueno, es una faena porque es una gran pérdida el que no pueda seguir con nosotros un poco más de tiempo, pero bueno, las circunstancias han venido así y seguro que disfrutarán. Ahora sí, la tercera. Bueno, eskerrik asko. Ahora. Parar, que me vais a hacer llorar. Eskerrik asko. Esto no tenía nada preparado, esto ha sido totalmente a traición. Pero bueno, todavía me queda casi un mes de currarlo y os voy a dar guerra, eso seguro. Como decía John, llevo toda la vida aquí. Empecé en Cruces, bueno, antes de Cruces, en algún cuarto de socorro, en alguna fábrica, luego en Cruces, y ya en el 1984 llevaba un momento que trabajaba en otros sitios. Trabajaba en Cruces y trabajaba aquí sin cobrar, pero iba montando cosas en el hospital. Fue una etapa extraordinaria, abrir un hospital es una cosa increíble, y miras para atrás ahora y ves lo que era aquello y lo que es ahora cuando salían las diapositivas de los premios y los reconocimientos, eso emociona.
Todavía no me lo creo, de verdad, que me vaya a jubilar dentro de casi nada, prácticamente un mes. Y más con lo que tenemos de pandemia, de COVID y demás, ¿no? He conocido gente extraordinaria, de verdad. Dejo amigos, espero que, sobre todo es eso, ¿no? La amistad que haces. Pero bueno, ahora estaré en el pueblo, más ahí está Íñigo, mi alcalde. Podré dedicarme igual a otras cosas y sobre todo, bueno, sí que dejo muchos recuerdos y, como decía, he conocido gente de todo tipo, fantásticas, gente colaboradora, fantástica. He conocido muchos gerentes, muchos directores, pero bueno, hemos sido una familia. El miércoles pasado también me despedí de alguna forma de las supervisiones, que son también unas cuantas. Y también no quiero seguir porque al final, si no, me sale, porque al final parece que soy duro, pero se me sale la lágrima enseguida. Y estaré orgulloso y seguro que el año que viene la OSI tendrá un montón de premios. Eskerrik asko, de verdad. Eskerrik asko. Zuri, Xabi, zuri. Bueno. Rafa, había muchas fotos de comidas, me ha parecido. Bueno, eta orain bai, ekitaldiari amaiera koderetsua emateko asmoz, Gabonetako aur lehiaketako irabazleak zeintzuk izan diren jakinaraziko dugu. Y para finalizar el acto y poner un broche final de color, vamos a desvelar quiénes han sido los niños y las niñas ganadoras de nuestro concurso infantil de postales de Navidad. Este es el 7º año en el que se organiza un concurso infantil para elegir la postal navideña con la que la organización va a felicitar las fiestas. En total, en esta edición han participado 103 niños y niñas familiares de profesionales de nuestra organización, divididos en 2 categorías, una de 2 a 6 años y otra de 7 a 12 años. Las postales ganadoras han sido elegidas por el equipo directivo. Esta que vemos en pantalla ha sido una especial que hemos dado porque en el intervalo de 2 a 6 años las diferencias de edades son muy importantes. Entonces, por tener de alguna manera también protagonismo a los más chiquis, hemos elegido esta de manera excepcional. Lucas Mediavilla es hijo de Irache González Mendívil, una anestesista nuestra. Y luego ya de lo que era la sección, el intervalo de 2 a 6 años, tenemos a Yurgi Martín Muñoz con 6 años. Él es hijo de Tamara Muñoz Matilla, enfermera de consultas externas de dermatología. Y por último, tenemos otra postal ganadora del tramo de edad de 7 a 12 años, Marene Echevarría Rodero, que además ha sido la que más votos ha obtenido y, por tanto, se va a convertir en la felicitación oficial de la organización. Es hija de María Echevarría Mendiola. Bueno, pues desde aquí, nuestra enhorabuena a estos niños y niñas y felicitaciones también para el resto de participantes. Ekitaldia amaitzeko prestatu dugun postalaren bideoa jarriko dizuegu. Y para clausurar el acto, os ponemos el vídeo de la postal que hemos preparado.
Eso, agradecer, gracias a todos, a todas que habéis estado aquí y sobre todo, pues gracias a todos y a todas y a cada una de las profesionales de nuestra OSI por el trabajo del día a día. Espero que la ceremonia, aunque ha sido un poco diferente, pues bueno, pues haya estado bien y esperemos que para el año que viene la hagamos mucho mejor. Mientras tanto, eskerrik asko, zorionak, eskerrik asko etortzeagatik, Gabon, zorionak.